Eso es a lo que me refiero con hacer periodismo desde la indignación. Okay. Que te enoje lo que está pasando, que creas en un futuro mejor, que creas que documentar lo que está mal es un paso adelante para que la gente presione para que pasen las cosas. Por ejemplo, en Animal Político somos básicamente un medio dedicado a políticas públicas, a corrupción y a derechos humanos. Son las 3 vetas de trabajo fundamentales. Nosotros tenemos la obligación de salir a cazar a los lectores, no de esperar a que el lector te caiga. Antes tú sacabas un periódico y asunto resuelto. Y la gente lo y la gente además, bueno, había miles que estaban suscritos durante años al mismo periódico y lo recibían y lo leían y punto. Hoy no. Hoy el periodismo digital ha cambiado la forma de consumo. El periodismo digital, el internet, las redes sociales han cambiado la forma de consumo y han impactado en el periodismo. Por eso, hoy tenemos que salir a cazar a los lectores. ¿Bajo qué criterio? Pues que crees en tus contenidos. Si tú crees que tu nota importa, si tú crees que tu nota tiene que ser leída por la gente, o que debe saber la gente de su existencia, pues haz todo lo necesario para que eso pase. ¿A qué me refiero con ejercer la ciudadanía? Okay. A tomar el futuro en tus manos. Insisto, sea un bache o sea la reforma judicial. Antes de pasar al episodio del día de hoy, quiero comentarte de una oportunidad que te puede ayudar a crecer y a desarrollar nuevas habilidades, a volverte un líder más relevante en la empresa en la que estás y así poder ganar un mejor sueldo. Se trata de inscribirte al MBT, al Master in Business and Technology de Collective, y todo aprovechando la beca de Dementes. El MBT es un programa diseñado para convertirte en un mejor líder, capaz de encabezar los proyectos más relevantes de la empresa y aprender a tomar las decisiones necesarias para sobrellevar los retos del futuro en cualquier empresa. Además, por si aprender esto fuera poco, debes saber también que el incremento promedio del sueldo de los estudiantes del programa del inicio al final de la maestría es de 55%. Google, YouTube, Alsea, Bimbo, Frank y Cemex son solamente algunas de las empresas en las que trabajan los egresados de generaciones anteriores del programa. La siguiente generación está por comenzar, así que ahorita es muy buen momento para entrar a la página de mentes.mx/beca para enterarte de todos los detalles o también aplicar de una vez. No se te olvide mencionar también que vienes de parte mía para tener acceso a admisión prioritario y que te apliquen la beca de Mentes. También te voy a dejar la información y los enlaces necesarios en la descripción del episodio. Ahora sí, que disfrutes de este episodio. Daniel, bienvenido a Dementes. Gracias por tu tiempo y por estar conmigo el día de hoy. Al contrario. Pues lo primero con lo que vamos a empezar es con lo que estábamos hablando justo antes de arrancar, y es el tema de por qué ser periodista y por qué ser periodista que toca temas de política en un país como el nuestro. Pues Vivir sí. En un país como el nuestro. Sí, o sea, hay tantas otras opciones laborales más divertidas, tienes razón. No, o menos riesgosas. O menos riesgosas, aunque si quieres hablamos con detalle de eso. Digamos, los riesgos en México, en la Ciudad de México, son marginales. Riesgoso ser periodista en Veracruz, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán. Pues yo hago periodismo en la colonia Narvarte, ¿no? Entonces, riesgoso, a mí me gusta siempre cuidar el término por respeto a los que sí se la están jugando todos los días, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta es, ¿por qué ser periodista? Mira, yo soy un convencido de que el periodismo es un servicio. Y que es un servicio que básicamente lo que hace es fortalecer la libertad de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los días, a todas horas, en todo momento, tomamos decisiones sobre lo que sea, sobre por quién votar o sobre qué película ver. Para poder tomar la decisión, tú siempre necesitas información. Bueno, yo soy un convencido, y por supuesto no solo yo, hay toda una corriente que está en la misma lógica que yo, de que solo puedes tomar la decisión con libertad si estás bien informado. Okay. Es decir, si tú vas a ver una película después de leer a un crítico que dice que la película es espectacular, pero ese crítico en realidad es un empleado de un estudio, que tú sabes que ocurre, pues estás tomando una decisión que no es con plena libertad porque tienes información equivocada. Bueno, ese ejemplo tan básico se reproduce en todo. Uno luego piensa que es el voto, el momento cumbre, pero yo más bien creo que es el ejercicio, déjame que suena luego medio enredado, pero trato de explicarme. Yo creo en el ejercicio de la ciudadanía, es decir, yo creo que cada una de las personas debemos tomar el control de lo que es este país y hacia dónde camina. Eso es ejercer la ciudadanía. Sea porque hay un bache en tu calle,
o sea porque se está aprobando una ley que te parezca injusta. Bueno, para poder hacer eso, necesitas darle información a la gente, darle ese poder a la gente para que la gente, insisto, tome la decisión que se dé la gana. Sea votar 60% por Morena o no, ¿eh? O sea, eso no es mi decisión, Sí, eso es decisión de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero al menos que sepan, con base en información verificada y demás, si la decisión que está tomando es la correcta o no. Y que, insisto, la tome con libertad. Por eso creemos, y ahí sí hablo en plural, porque insisto que ni de lejos soy el único, creemos que el periodismo fortalece la libertad y que el periodismo fortalece la democracia. Uh-huh. Digamos, sin periodismo no hay democracia y sin democracia no hay periodismo. Esa es la parte central. Por eso creo en el servicio que le damos a la gente. Tengo claro que esto pues es algo que hace un periodista deportivo, un periodista de cultura, un periodista de todos los temas. Yo opté por la información dura porque sí estoy convencido de que en este país hay muchas cosas que arreglar. Uh-huh. Porque yo creo en el periodismo que nace de la indignación. Es decir, hay gente que hace periodismo a partir de la esperanza, a partir de sus pasiones deportivas. Yo hago periodismo desde la indignación. ¿Qué significa esto? Significa que cuando algo te indigna, abras la puerta para investigar qué está pasando, por qué está pasando lo que está pasando. Uh-huh. Déjame de nuevo ponerte otro ejemplo. Sí, lo que te decía, además es es algo además que vivimos hace relativamente poco. Una joven, muy, muy joven periodista que apenas está en la escuela, todos los días, ella vive en el Estado de México, todos los días para tomar el transporte público pasaba por un hospital. Ese hospital estaba en construcción. Bueno, esta chava pasó toda su carrera enfrente del hospital y ese hospital no estaba terminado. E incluso llegó un momento en que ese hospital ni siquiera tenía trabajadores ya. Un hospital público, por supuesto. De preguntarse primero por qué no está caminando este hospital y luego de indignarse porque se necesita un hospital en su zona, se puso a investigar qué estaba pasando. Y el resultado es un reportaje que te prueba pues, que hubo una muy importante corrupción del gobierno del Estado de México que habló de que había invertido millones de pesos en ese hospital cuando el hospital no funciona. Y no solo no funciona, como está en obra negra, después de ya algunos años de que no le han hecho nada, se fue. Pues está cayendo, ¿no? Bueno, eso es hacer periodismo desde la indignación. Desde primero la curiosidad de preguntarse por qué no camina, pero insisto, de la indignación de decir, ¿por qué no tenemos un hospital? Cuando además, conforme ella empezó a investigar, vio que había dinero para hacer el hospital, pero que la corrupción del gobierno del Estado de México impidió que hubiera ese hospital. Peor, cuando empezó a averiguar, se dio cuenta de que había varios hospitales en la misma zona idénticos. Eso es a lo que me refiero con hacer periodismo desde la indignación. Okay. Que te enoje lo que está pasando, que creas en un futuro mejor, que creas que documentar lo que está mal es un paso adelante para que la gente presione para que pasen las cosas. ¿Sí? Uh-huh. Insisto, hay gente que hace, y por supuesto me parece muy legítimo, hacer periodismo desde la esperanza, que eso luego le llaman periodismo de soluciones, que es la aplicación práctica de cosas que se hacen para arreglar, para mejorar, por supuesto. Me parece, a mí que me gustan los deportes, me ha encantado hacer periodismo desde la pasión de que te gusta el deporte. Bueno, incluso yo te diría, eso de cubrir fútbol y decir, no, yo no le voy a ningún equipo, me parece muy marciano, ¿no? Pues no, es pasión eso, ¿no? Ajá. Si es dedicarle todo tu tiempo a eso y que pues no te guste. ¿no? Que digas, no, pues es que yo realmente no estoy a favor de ningún equipo. Yo no comprometo mi objetividad. Ay, por favor, es fútbol, ¿no? Eso es pasión, ¿no? O béisbol o lo que sea. Bueno, hay muchas formas de hacer periodismo, pero cuando nos dedicamos más a revisar políticas públicas, a revisar corrupción, a revisar derechos humanos, lo que hacemos, insisto, es hacer periodismo desde la indignación. Ok. ¿Sí? O sea, a ver, es que eso lo quiero desmenuzar en varias cosas, pero aprovechar lo que me acabas de decirte del fútbol para... O sea, y del ejemplo que me dices de dejarte llevar por una recomendación de una película de alguien que está pagado por este organismo, uno como público general, como gente que consume redes sociales o lo que sea, ¿cómo sabes
o sea, ¿cómo sabe alguien cuando lo que estoy leyendo es legítimo o no? De acuerdo. Aparte ahora con toda la información. Y aparte ahora el otro día vi con inteligencia artificial estas fotos de una foto de una calle y la misma foto con cosas como armamento tirado. Es como, no, ya va a ser cada vez más difícil detectar, pero ¿cómo sabe uno? O sea, son varias preguntas en una. Sí. ¿Cómo sabe uno Sí. en quién confiar? Uh-huh. El periodista le va a alguien, o sea, como lo del equipo de fútbol, ¿no? El periodista que habla de temas de indignación, que toca temas políticos y demás, pues estás ahí todo el tiempo, debes de decir, no, estos son más mañosos que estos, o estos hay un problema, ¿le vas a alguien o no? ¿Y cómo le haces para cubrir lo que sea que tengas que cubrir sin convertirte en este reseñador sesgado? Claro, ¿no? Al mismo tiempo, claro, como a la par te quiero dar la opinión más confiable posible. Claro. Yo sé qué opino de esa persona, pero entonces te lo tengo que dar y tu responsabilidad es si darla con tu opinión de la persona o guardártela. Y, o sea, ¿cómo lo manejas o navegas esas aguas? Acepto que eso es parte de lo complicado. Mira, yo creo que hay varias cosas. La primera que me parece súper importante es, creo que hoy estamos en un momento en el cual hay, primero que nada, mucha confusión sobre lo que es opinión y lo que es información. Es decir, yo te doy los datos para que tú opines lo que quieras. Por desgracia, hay un sector que no es menor de la gente, también por supuesto legítimo, digo por desgracia porque no es mi pasión eso, que prefiere leer a los que ya opinan sobre las cosas. Sí. ¿Por qué a mí dime qué tengo que pensar de esto. Exacto, ¿no? Claro, casi es dime qué pensar de esto, ¿no? Bueno, pero el problema de eso es que, primero, no tienes la información para formar tu propia opinión, y segundo, que uno tiende a leer a la gente que opina lo mismo que tú. Ajá. Es muy difícil que te salgas de la burbuja y busques a alguien distinto. Sí, te incomoda. Pues sí, entonces si siempre lees al articulista fulanito, pues ese articulista es el que te dice qué pensar. Y creo que siempre es importante salirse, digamos, de esa burbuja. Entonces, primero que nada, digamos, nosotros tratamos siempre de apostarle a la información. Yo te doy los datos, tú opinas lo que quieras. Okay. Bueno. Segundo, por supuesto, siempre hay un sesgo. ¿Por qué? Pues simplemente porque somos seres humanos. O sea, es un poco el debate que se da sobre si el periodismo es objetivo o no. Pues no puede ser objetivo porque no somos inteligencia artificial. Exacto. El solo hecho y ni siquiera la inteligencia artificial tiene sesgos de quien los programan. Exacto, ¿no? Bueno, hasta eso, ¿no? Entonces, no es solo un tema de que yo puedo reportarte con absoluta objetividad, no. El solo seleccionar un tema, el solo sentarte a redactar y que tú definas cuál es el primer párrafo, pues eso ya tiene un sesgo. Bueno. Sin embargo, estoy convencido de que en el periodismo, y asumo que es uno de los déficits importantes en la industria, lo que hay siempre es un criterio ético que es el que te tiene que regir, que es, nuestra apuesta es por la verdad, no por una causa. Quizá incluso te diría, si hay una diferencia importante entre partidos, grupos sociales, grupos cívicos y periodismo, es que nosotros tenemos la obligación ética de poner la verdad por delante. Sí, aunque no me la caiga causa. bien esta persona, lo que sea. ¿No? O sea, más allá de que me caiga bien fulano o mengano, yo tengo que informarte sobre eso porque creo que es relevante. Bueno, esa es una decisión ética, primero que nada. ¿Cómo saber? Yo soy un convencido de que es importante, primero, la lectura de varias fuentes de información para que sepas por dónde, y sobre todo creo en la trayectoria, la credibilidad, el trabajo pues que has hecho antes. Esa me parece siempre importante. Es decir, si tú un día te comparten, porque además es el típico sistema para distribuir desinformación, ¿no? Que es, te mandan, ya sabes, el típico chat de tías, ¿no? Que yo siempre digo que a mi edad ya es un chat de primas, porque ya no es de tías, ¿no? Pero bueno, te mandan una nota escandalosa de un sitio que nunca has visto, pues sospecha, ¿no? Claro. O sea, tú tienes la posibilidad de elegir a quienes crees que son los que te dan la información más verificada. Y uno tiene que aprender a leer en el mejor sentido de a ver qué pruebas tienes para decirme lo que estás diciendo. No es un proceso sencillo, y menos en un espacio en donde la polarización de la que tanto se habla ha tenido, por supuesto, un impacto en el periodismo, porque creo, ahora sí que no estoy descubriendo nada, que hay sectores del periodismo o muy a favor o muy en contra del presidente en lo particular,
y eso sesga su información. Insisto, nuestra apuesta es tratar de ser lo más imparciales que se pueda. Okay. Tratar de darte siempre documentos, fuentes, y no solo dichos. Es decir, no puedes denunciar a alguien porque alguien te dijo que, ¿no? Sí, claro. Déjame ponerte un ejemplo porque hoy lo vi. Ustedes que son de Monterrey, pues vamos a entrarle no sé si te gusta, al béisbol, pero pues va a haber un Monterrey México en béisbol. Bueno, un periodista entrevista a una dirigente de otro equipo que no llegó a la final y esa persona pone bajo sospecha la final. Nuestra obligación no es reproducir lo que dice la gente. Nuestra obligación es decirle, espérame, ¿y qué pruebas tienes? ¿Sí? Y una vez vistas las pruebas, cotejarlas. Nosotros no somos reproductores de dichos, menos de calumnias, de inventos, de suposiciones, no. Nuestra obligación es aportar información concreta, con documentos que puedas probar. Insisto, tengo perfectamente claro que primero suena en muchos casos ideal y luego uno dice, híjole, pero el ejemplo fulano y el ejemplo perengano, lo sé. No, créeme que siempre he sido crítico del sistema de medios en este país. Tanto así que soy un convencido de que el periodismo en México ha estado mucho más tiempo atrapado por los poderes, por el dinero, por los intereses, que por la libertad. De separar, duda, porque dices, necesito financiar Exacto. el que exista este medio, pero entonces ¿quiénes son los anunciantes? Y si yo quiero hacer una nota en contra del azúcar, pero mi anunciante principal es uno de estos, como chingados. Claro, bueno, te lo pongo peor. Ni siquiera se preocupan necesariamente por eso, sino que si tú revisas quiénes son los dueños de muchos medios en México, son empresarios que tienen otros negocios, que no tienen nada que ver con el periodismo, pero que usan al periodismo para defenderse o para atacar cuando no les dan un contrato, ¿sí? Entonces, bueno, pues si tú eres un empresario que tienes hoteles, hospitales, casa de bolsa, pues no te preocupa que tu periódico no lo lea nadie. Lo que te preocupa es tener ese periódico para cuando se ofrezca. Cuando se ofrezca, pongo algo y lo replica un montón de personas. Exacto. Defender o atacar a tal o cual funcionario o a tal o cual gobierno, pensando en tus otros intereses. Eso pasa frecuentemente. Entonces, insisto, créeme que nunca defendería yo el sistema de medios, pero sí soy un convencido de que hoy se hace más y mejor periodismo en México y en América Latina que en cualquier otro momento de la historia. Okay. Que hoy se hace periodismo más independiente que en cualquier otro momento de la historia, por muchas razones, entre otras, pues porque si tú eres un periodista, ya no necesitas poner una rotativa, una redacción, basta que tengas una página en Facebook. ¿Quieres documentar información, denunciar? Puedes utilizar hasta las redes sociales. Esa es una gran ventaja. Porque antes pues vivíamos atrapados por un sistema de medios en donde, claro, pues el dueño de un periódico no va a querer que publiques X cosa. Y era muy difícil, además, renunciabas a eso y a ver quién te daba chamba, ¿no? Pero estamos de acuerdo la complejidad que... Muy porque, complejo. Una cuenta de Facebook me libera la posibilidad de poder echarlo ahí. No, un Twitter, poder echarlo ahí. Pero si lo echo con mi nombre, tal vez... O sea, uno, no me está haciendo dinero y tal vez me corren de donde yo estaba antes. Exactamente. O ya no tengo cómo financiar, pero... Y si lo hago en anónimo, es como sé que esa fuente es confiable. Entonces empieza como todo el... Exacto. Y es un círculo vicioso complicadísimo. Y yo te iba a preguntar, por ejemplo, y porque se puede desmenuzar más cosas, esto que me estás haciendo ahorita, el caso del béisbol, ¿no? Te dicen esta cosa, ustedes no replican esas... O sea, la chamba no es nada más replicar lo que te va a dar clics, que de hecho una vez nos tocó, ya te contaré más a detalle, pero un efecto de una nota, como esas profecías autocumplidas, de tupen a esta persona en Twitter. Tenía 2 comentarios y empezó a aparecer inmediatamente en todos estos medios como raros que no existen, una nota igual, nada más cambiaba ciertas palabras. Y entonces así fue creciendo y para el día siguiente sí tenía 500 comentarios ese TikTok, pero antes de eso no tenía nada. Sí, lo reproducimos cada barbaridad. Pero ¿cómo eliges? O sea, los recursos son limitados, el tiempo es limitado. ¿Cómo eliges cuáles cosas sí vale la pena clavarte? A lo mejor lo de béisbol dices, bueno, pues, o sea, no voy a dedicar tiempo a... Mira que me encantaría, pero no, en efecto. ¿Cómo decías que sí y que no? Yo te diría que básicamente bajo 2 criterios fundamentales, que es,
Uno es el impacto que tiene lo que estás cubriendo en el país completo. Es decir, pues, es inevitable cubrir la reforma judicial, más allá de que estés de acuerdo o no, pues porque tiene un efecto sobre todo el país y sobre todos los mexicanos. Esa es una beta, sin duda. Pero la otra beta, que para nosotros es fundamental, es que cuando hay gente atrás que necesita, que merece tener, que su voz sea amplificada, ¿sí? Esa parte es muy importante. Es decir, con mucha frecuencia hacemos trabajos sobre violación de derechos humanos, que no necesariamente son los más leídos del día, pero que a nosotros nos parece indispensable abordar, porque las violaciones de derechos humanos en México es un tema quizá para mí el que más debería de preocuparnos, porque cualquier persona, sin importar dónde vive, qué edad tiene, ni siquiera sus ingresos económicos, puede ser víctima de una violación de derechos humanos que te puede costar la vida, y con mucha frecuencia dejas a las familias abandonadas, tratando de tocar las puertas de las fiscalías, de las comisiones de derechos humanos sin que nadie les haga caso. Bueno, creo que es una obligación nuestra ayudarlos a amplificar su voz. Digamos, esas son las dos vías centrales. Hay muchas otras cosas, pero nosotros, por ejemplo, en Animal Político somos básicamente un medio dedicado a políticas públicas, a corrupción y a derechos humanos. Son las tres vetas de trabajo fundamentales. Y desde el principio, cuando apenas abres el sitio, te das más o menos cuenta, y ha sido una definición siempre, porque en efecto, si tú estás buscando información de béisbol, pues yo no te la voy a ofrecer. Y no me refiero ni siquiera al registro de un resultado, sino a investigar, a revisar, a platicar con jugadores, a lo que fuera, ¿no? No tiene mucho sentido. Tienes medios especializados en esto. Nosotros lo que ofrecemos es esto. Hay muchos otros temas, sí, nada más que a nosotros nos da la vida, ¿no? Pero sí creemos que políticas públicas importan porque son precisamente la herramienta desde el Estado para mejorar las condiciones de vida de la gente. Corrupción, porque es uno de los peores delitos, porque atenta precisamente contra los derechos de la gente y contra la posibilidad de mejorar. Porque además de todo, por desgracia, hemos documentado varias veces que a los políticos les gusta desviar el dinero dedicado a los más pobres, ¿no? O sea, la partida de desarrollo social, de ayuda a los pobres, esa es la que se friega, ¿no? Bueno, entonces eso también. Y derechos humanos, por esto que te menciono. Son más o menos, digamos, las tres vías con de los tres temas, por decirlo de alguna forma, que trabajamos cotidianamente. No somos, por ejemplo, a pesar del nombre, siendo Animal Político, no somos un medio que cubra particularmente a los partidos, ¿no? Sí. O sea, las grillas de los partidos no es algo que nos interese ni a nosotros ni a nadie, ¿no? Suficiente eso. Sí, la verdad son muy aburridas. Ir a entrevistar a un político para que hable del otro y eso, porque además asumo que parte del periodismo ha sido un poco de corre y dile, ¿no? Hoy entrevistas a uno que habla mal del otro y al día siguiente vas para la respuesta de este, ¿no? O sea, ese es un periodismo que no nos atrae, ¿no? Exacto. Entonces, incluso te diría, no somos un medio de entrevistas a profundidad y eso con políticos, no. Somos básicamente un medio, insisto, que cubre coyunturas que creemos relevantes en cualquiera de estos tres temas, como insisto, la reforma judicial, que trata además de que dentro de la coyuntura le ofrezcamos información adicional, es decir, no solo es, oye, hay movilizaciones aquí o se está discutiendo esto acá, sino además, oye, déjame contarte qué implica esto, hacia dónde va, ¿no? Ese tipo de cosas. Y también somos un medio que le apuesta a sus propios reportajes. Cuando nos clavamos, por ejemplo, no sé, en revisar la política de salud de este gobierno, bueno, pues ha sido un reportaje para nosotros muy importante. Okay. Y no necesariamente lo mides en función de clics, ¿no? Porque si no, yo siempre le digo en las clases que si solo nos preocupamos por los clics, pues todos terminamos haciendo TV Notas, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, yo no voy a competir con la Casa de los Famosos. Creo que la gente tiene, por supuesto, derecho a enterarse de todos los temas, ¿eh? No estoy diciendo que si te metes a la Casa de los Famosos estás mal, no. Creo que tenemos la capacidad para abordar diferentes cosas, pero pues en el caso periodístico no. ¿Por qué? Pues porque tenemos personal limitado, porque sí, no es posible. Digo, cuando se fundó Animal Político éramos 10 personas, ¿no? Y la bronca era convencer a alguien. ¿Cuántas son ahora?
No, ahora ya somos mucho más porque hacemos ya varios sitios, hacemos una revista. O sea, ahorita somos más de 50 personas, pero insisto, porque hacemos varios medios, ¿no? Y además, ya platicaremos, hacemos varias cosas comerciales, digamos. Entonces, por eso es ya un equipo grande, ¿no? Yo creo que me estoy hasta quedando corto. Bueno, pero insisto, el tema es que no nos daría la vida para cubrir todo. Bueno, tenemos que optar siempre. Hay medios que les interesa más, por ejemplo, la corrupción privada, está perfecto. Hay medios que les interesa más, no sé, cubrir el Congreso, los debates y demás, está perfecto. Cada quien tiene sus propias especialidades. Ojalá notas de, ¿cómo se llaman estas grandes networks de notas? Sí, bueno, los agregadores de contenido, ¿no? Ajá. Que básicamente están pescando las notas de los demás para subirlas. Oh, no, pero ahí estás como... ¿Routers no es uno de esos? ¿O? Como agencias informativas. Como agencias de información, ¿no? Sí. Que pues, te pasan ya la nota. Exacto. Hay agencias que básicamente registran hechos y a sus clientes, nosotros, por ejemplo, trabajamos con AFP en información general. AFP, pero no, okay. Y trabajamos con una agencia que se llama Cuarto Oscuro para fotografía. Bueno, ellos cubren, digamos, los hechos más relevantes y eso luego me permite que yo ya no tenga que mandar a alguien a cubrir algo, ¿no? Okay. Sobre todo AFP pues, es para información internacional. Evidentemente pues, no tengo corresponsales. Entonces, esas agencias me sirven para eso, ¿no? Pero insisto, creo que cada medio va definiendo sus perfiles con base en sus propios intereses. Nosotros lo definimos a partir, primero, de la cantidad de gente impactada, es decir, corrupción y políticas públicas afectan a muchos. Y luego, derechos humanos, porque, insisto, nos parece que es un tema fundamental, porque además, digamos, hemos vivido en este país una absurda guerra contra el narco que ha generado pues, casi 500,000 de muertos, imagínate nada más. Creemos que es importante revisar qué pasó. O sea, cuando te dicen los números de las guerras en otros países... Es una locura, ¿verdad? Y dices, oye, pues mataron mucha gente en Ucrania, lo que sea, y luego comparas con los números de acá. Es increíble. O sea, estamos hablando de que terminando este gobierno, que ya no falta nada, la guerra contra el narco va a llevar 18 años. Y en 18 años han sido asesinadas casi 500,000 de personas. Y luego, imagínate esto, de ese 500,000 de personas... Más de 450,000 no sabemos quién las mató. Por supuesto, no hay nadie en la cárcel por eso. A nosotros nos parece importante esos temas, porque, insisto, impactan, o sea, si son 450,000, 480,000 personas, el número preciso es lo de menos, porque ya son números así de grandes. Imagínate todas las familias que están involucradas en esto. ¿Cómo impactó en sus vidas cotidianas el que su papá, su mamá, su hermano, su hijo fuera, no sé, asesinado o desaparecido? Sí, porque estamos asesinados más los desaparecidos, más los que no se han registrado. O sea... Más los que no se han registrado, más los que están en fosas. Digo, estamos hablando, fíjate, casi 500,000 de asesinados y más de 100,000 desaparecidos. De ese tamaño es el problema. Para nosotros es inevitable abordarlo, ¿no? Pero, a ver, es que tengo un chorro de cosas hacia dónde moverme, pero... Por ejemplo, en ese sentido, ¿cuándo se termina la chamba? O sea, ¿cuándo terminas? ¿Cuándo dices, ok, ya cumplí con mi labor y ya de aquí para allá no me toca a mí? ¿O cuando...? Yo creo que lo ves todos los días. O sea, nuestra chamba por eso es, yo te doy la información, ¿sí? Te ofrezco esta información que creo relevante. Lo que pasa después sale de mi control. Yo no soy ni Ministerio Público, ¿no? De repente te dicen, oye, es que documentas la corrupción de un funcionario y no pasa nada. ¿No te decepcionas? Sí, claro que me decepciona. Pero yo no puedo dejar de hacer lo que hago por eso, porque, insisto, a mí lo que me interesa es que la gente presione para que pase algo. Sí. Yo no me siento a esperar a que la Fiscalía General de la República haga algo, ¿no? Bueno. Sí, ni estás tú ahí presentando el caso y... Exacto. Luego cuando te dicen, bueno, si descubriste eso, ¿por qué no presentas la denuncia? Bueno, primero porque no soy abogado. Segundo porque eso implicaría clavarme en una chamba que la verdad me rebasa. Pero sobre todo porque mi convicción es, pues, ahí está la gente. Pues si a usted le afecta esto, que le estoy documentando, pues creo que es un trabajo colectivo, no mi chamba, ¿no? Okay. Ese es parte del problema. Incluso te diría, y déjame hacer nada más la referencia, el libro que publicamos hace no mucho con un par de colegas,
que se llama Permiso para Matar. Ese sí va, lo queremos, esa es la intención, que tenga un paso adicional. En el libro participamos 2 periodistas y un especialista en crímenes de lesa humanidad. Bueno, el libro, lo que queremos con toda la información, los documentos y demás, lo queremos entregar en la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Pues porque México ya ha sido tema de la Corte, pero no se ha profundizado sobre lo que implica la guerra contra el narco. Bueno, lo que nosotros queremos es darle esta información a la Corte para que pueda continuar con el proceso y ojalá acelerar el proceso de revisión de qué está pasando en México. Pero este es un caso excepcional. No siempre, o casi nunca más bien, la intención es que tú te vuelvas el abogado, porque, insisto, ya rebasa mi capacidad. Ni soy abogado, ni tengo tiempo, ni es mi especialidad. La aspiración siempre es que la gente ejerza su ciudadanía. La palabra ciudadanos es muy fea, ¿no? O sea, nadie se ve al espejo y dice, ay, yo soy ciudadano, ¿no? Pero lo digo, insisto, simplemente con la intención de diferenciar el ser solo una persona como cualquier otro, pero ejercer la ciudadanía, insisto, es pues que si tienes un bache en tu calle, ¿qué? ¿Te sientes a esperar a ver si algún día la autoridad hace algo? Pueden pasar años, ¿eh? Sí, hay gente que es hasta que algún vecino lo reporte, ¿no? Pues sí, pues hay que hacer algo, ¿no? Aunque sea hablarle a la delegación y decirle, oiga, este bache es un problema. Aunque fuera eso. Eso es ejercer la ciudadanía. No esperar a que venga, porque además no va a existir nunca, el gran presidente o presidenta que va a solucionar todos tus problemas. No, o sea, tenemos que participar todos. A ver, lo que me acabas de decir de la guerra contra el narco no es cosa de un sexenio, exacto, ¿no? O sea, que es mucho más prolongado y sin participación de la gente es muy difícil, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que entendido así se puede entender también a qué me refiero con ejercer la ciudadanía. Okay. A tomar el futuro en tus manos. Insisto, sea un bache o sea la reforma judicial. Pero luego digo, como analogía facilona, que es, el día que te traigas a todos los diputados y senadores de Finlandia, no, ¿qué crees? El país no va a cambiar mágicamente, ¿eh? Lo más probable es que 2 meses después los diputados y senadores de Finlandia se hagan mexicanos, con todo lo que eso implica. Entonces, no, ese no es el problema. Somos lo que somos. El otro día leía sobre este tema de que había 4 presidentes en México que estaban involucrados con la CIA y demás, pero que al final medio que al vato de la CIA se lo vacilaron ellos. O sea, como se terminó siendo una mexicanada al revés. O sea, exacto. Le dieron la terminaron vuelta. cotorreándose a la CIA. Ajá. Tienes razón. O sea, te digo, estos vendrían y sabrían la maravilla de tener recursos que no tienes que reportar, de aprobar leyes que no necesitas ni leer, ¿no? O sea, que es la vida cotidiana del Congreso mexicano, más allá de qué partido sea la mayoría, tenga la mayoría. Pero eso es, esto es importante siempre de subrayar, pues, por una simpleza que es, no va a venir ni un finlandés a resolver tus problemas y sería absurdo suponer que Claudia Sheinbaum te va a resolver todos los problemas nada más por una razón humana, ¿eh? O sea, olvídate de cualquier otra cosa. Sí, que lo que quiera políticamente o lo que sea, no es posible. No hay dinero suficiente, no llegas a todos lados. Aunque tenga la mejor buena voluntad del mundo, hasta allá está cañón llegar. Bueno, pues si no le entramos, ¿cómo? Y creo de veras que cada quien puede entrarle desde sus comunidades, sus intereses, hay de todo. O sea, es increíble la variedad de organizaciones de la sociedad civil que hay, ¿eh? Hay organizaciones que se dedican a, no sé, a cuidar el agua. Hay otras que se dedican a diseñar políticas públicas. Bueno, hay tal cantidad. Y por supuesto, organizaciones comunitarias muy valiosas que defienden la tierra, que defienden el agua en sus comunidades. O sea, hay espacios para que todos podamos ejercer la ciudadanía, aun cuando, insisto, la palabra es horrible, ¿no? Lo tengo claro. Suena hasta aburrida la palabra, pues. Siempre ha sido tan desprendido de este resultado. O sea, decir, ok, yo hice mi parte y lo demás ni modo. O sea, no me toca a mí. O de más chavo te costaba más. Mucho más, me ha costado, mucho más. O sea, yo te diría, luego es muy deprimente revelar algo y que no pase nada. Es muy deprimente. En Animal Político decimos, mira, en 2016
publicamos un reportaje sobre el gobernador de Veracruz, que en ese entonces se llamaba Javier Duarte. ¿La estafa maestra? ¿Ese es el...? Uno anterior, ¿no? Que se llamaba... ahorita me acuerdo. Pero bueno, era sobre la corrupción del gobierno de Veracruz, en ese entonces encabezado por Javier Duarte. Javier Duarte está en la cárcel. Nuestra investigación contribuyó a que eso pasara. Decimos en Animal. Lo que no saben es que detener a Javier Duarte nos dio gasolina suficiente para los siguientes 500 casos que no nos van a pelar. Ok. ¿Sí? Porque Sí, bueno, por lo menos es como uno. sí pasó. ¿No? En este sí pasó. O sea, cada minuto que este delincuente haya pasado y siga pasando en la cárcel es gasolina para mí. Okay. Pero también tengo claro que pues, acabamos de publicar algo parecido sobre el actual gobernador de Veracruz y no pasó nada. Bueno, es más, no hubo sanción social, ni política, ni electoral, no pasó nada. Bueno, ni modo. Esa es quizá una parte muy dura, ¿no? Pero creo que el desánimo que se genera cuando publicas algo y no pasa nada, uno puede, para muchos puede ser incluso causa para abandonar la profesión, ¿eh? Sí, pues una frustración de estoy haciendo esta chamba y no pasa nada. Es muy frustrante, pero insisto, creo que lo que tenemos que hacer permanentemente es trabajar pensando en convencer a la gente de por qué es importante, de cómo afecta su vida cotidiana, de cómo afectan sus derechos para que la gente haga algo. Finalmente, digamos, uno termina diciendo, bueno, yo no soy el que va a solucionar tampoco los problemas. La gente, insisto, tiene derecho incluso a ser apática. Sí. A valerle un cacahuate las cosas. Estoy preocupado ahorita por otra cosa, por tu vida y tu mundito chiquitito, ¿no? Insisto, mi trabajo es convencerlos de que esto importa. Pero, por ejemplo, ¿por qué no? O sea, es duda. No sé, este reportaje que me dices que no pasó nada, ¿no? Similar al de Duarte, pero lo sacaron, no pasó nada. Puede haber sido por 1000 razones. Desde... 1000 razones. Estaba el partido de fútbol esta semana y estábamos emocionados por eso, o lo que quieras. No dicen, bueno, vamos a irlo empujando como quiera, como en republicarlo, o en más espacios, o buscarle más, o no es parte de ya de la... Mira, siempre vale la pena. O como que donde dices, bueno, ya, esto no logramos hacer que la gente lo... Siempre lo intentamos, ¿eh? Siempre lo intentamos. Créeme que si algo trabajamos en Animal y que, digamos, hemos desarrollado toda una cultura, procesos de trabajo, como la quieras llamar, de periodismo digital y las diferencias con el resto del periodismo, es porque cuando traemos un reportaje así siempre pensamos en el video, el hashtag, la red, cómo lo vamos a difundir. O sea, el empaquetado. Exacto. O sea, digamos, nosotros planteamos, y yo lo resumo así con los reporteros, que es el reportero no termina su trabajo cuando le pone punto final a su texto. Termina su trabajo cuando ya incluso diseñamos una campaña para promover su trabajo, porque el reportero sabe qué es lo importante, que tenemos que presumir, el reportero tiene que pensar en videos. Los ángulos adecuados para picharlo. Y esa es otra parte, digamos, de la chamba que a nosotros nos gusta, que yo creo y soy un convencido pues de la ventaja del periodismo digital que es. Nosotros tenemos la obligación de salir a cazar a los lectores. No de esperar a que el lector te caiga. Antes tú sacabas un periódico y asunto resuelto. Y la gente lo y la gente además, bueno, había miles que estaban suscritos durante años al mismo periódico y lo recibían y lo leían y punto. Hoy no. Hoy el periodismo digital ha cambiado la forma de consumo. El periodismo digital, el internet, las redes sociales han cambiado la forma de consumo y han impactado en el periodismo. Por eso, hoy tenemos que salir a cazar a los lectores. ¿Bajo qué criterio? Pues que crees en tus contenidos. Si tú crees que tu nota importa, si tú crees que tu nota tiene que ser leída por la gente o que debe saber la gente de su existencia, pues haz todo lo necesario para que eso pase. Por tanto, pues estamos en TikTok, y estamos en Instagram, y estamos en YouTube, y estamos en Twitter, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos atacando todos los frentes. Y parte de eso es asumir y respetar que la gente puede dedicarte 30 segundos a ver un video en TikTok o, no sé, 20 minutos en leer un texto de 20,000 caracteres. Uno tiene la obligación de dar el texto y el TikTok, ¿sí? Y que cada quien le entre como quiera. A mí lo que me importa es que se enteren de lo que yo les quiero contar, aunque sea en un
video de TikTok. Y no es fácil convencer a los reporteros, porque, oye, ¿cómo? Trabajé 4 meses esta investigación, ¿no? Pues sí, pero ese es un principio que trato de promover lo más que se pueda, que es: la gente ya consume la información de todas las vías posibles. Si tú crees en tus contenidos, pues lo que tienes que es hacer eso, salir a buscar a los lectores, a decirles, hey, aquí estoy, mira lo que encontré. Sí. Aunque sea en un video de 30 segundos. Porque la gente tiene derecho a que no se Es le dé como la hacer gana. una película y ni modo que haces la película, te aventaste el año haciendo y luego no lo quieres presumir, ¿no? Pues ahí está, y a ver qué pasó. Pues No quiero que salga en Netflix, solo quiero que salga en... Pues cacarearlo todo lo posible. Todo lo posible. Y uno va a las entrevistas y... Pues claro, porque crees en lo que estás haciendo. Es lo mismo con los periodistas. Pero, ¿dónde se divide la causa social o el querer hacer una diferencia? Pues que al final tiene que haber un modelo de negocio detrás de todo esto para que funcione, para que... Sin duda. Sepa, o sea, para que esa persona que estuvo 4 meses investigando... Claro. Se justifique claro. ese sueldo, ¿no? ¿Dónde dirías tú que es con la forma... o sea, cuál es el modelo de negocio actual de animal político para poder permitirse el tiempo y el espacio de hacer estas investigaciones más a profundidad? Mira, sin duda ese es un tema fundamental. Es un tema, como te decía hace un momento, que ha cambiado mucho, pues porque obvio ya no necesitamos rotativas o antena de televisión y concesión y demás, ¿no? Aún así, por supuesto, necesitas dinero para hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros primero hemos planteado como principios básicos y segundo como trabajo de vida cotidiana para financiar? Bueno, el primero, un principio básico es: no dependas de un solo cliente o de una sola fuente de ingresos. Es decir, tengo un cliente maravilloso, el gobierno o una empresa, que me genera el 50% de mis entradas, preocúpate. Porque el día que digas algo que a ese señor le moleste, se acabó tu medio. Entonces hemos intentado cotidianamente topar para que ningún cliente tenga más del 15%. ¿Sí? O sea, genere más del 15% de los ingresos. Sí, o sea, que si el día que mañana se va, no te tumbe. No me hunda, ¿no? Y lo segundo es: no tengas una sola forma de ingreso. Porque además el mundo digital cambia tanto que en 2 años esa forma de ingreso ya murió. Ejemplo. O las temporalidades del año, ¿no? A principios de año está muerto, Claro. y luego, o van en elecciones y la gente no invierte en publicidad, y como que estas combinaciones. Te pongo un ejemplo. Cuando arrancamos Animal, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 34. Bueno, entonces no, 33. no te estoy hablando de nada raro. Son solo 14 años, pues yo siempre digo que en periodismo digital son como 180, pero bueno. Cuando empezamos nosotros en Animal, tú vendías banners. ¿No? Sí. Pues ibas a la empresa, le decía, oiga, tengo un sitio muy bonito. Visitas, Tengo tantas visitas, ponle un banner acá, sí, ¿no? Claro. Bueno. Eso duró pues quizá 2 años, porque viene Google y Google dice, no, espérate, ese mercado es mío. Yo lo hago programáticamente. Yo lo hago programático y ya, asunto resuelto. Bueno, si nosotros hubiéramos dependido de la venta de banners, hubiéramos cerrado los 2 años, porque el mundo digital cambia muy rápido. Entonces, la apuesta ha sido: no tengas una sola fuente de ingresos. Por eso nosotros tenemos ingresos de diferentes niveles. Primero, el ingreso ideal, que es que los lectores paguen, que los lectores se suscriban, que los lectores sean tus socios. Ese es, digamos, el mundo ideal. Si tú vives de tus lectores, solo le sirves a tus lectores, sin duda. Entonces, es una opción. Segunda opción, pues la misma programática. Tercera opción, nosotros trabajamos contenidos comerciales, es decir, tenemos a un periodista que está fuera de la redacción que hace contenidos comerciales que identificamos como contenidos comerciales y que incluso tienen una sección propia en la página, porque una empresa te contrata para, oye, yo quiero que me hagan una nota de tal cosa, ahí se publica. Sí. En un press release voy a hacer un lanzamiento de algo, necesito comunicar X cosa y necesito que salga en esta fecha. Entonces, y que no sea un boletín o un banner que no ve nadie, ¿no? Porque, bueno, eso es otra de las cosas. Sí. Pronto vimos todos que los banners, bueno, les picaba solo por accidente. Sí, ajá. Porque y cada vez te lo ponen más enfrente y cuando le vas a picar se mueve poquito y le terminas picando. Exacto, ¿no? Y te ponen más chiquita la cruz para cerrar, sí, está ¿no? Cabrón. Entonces, bueno. Otra fuente de ingresos es, nosotros hacemos un trabajo de verificación de información. Es decir, hemos hecho ya desde hace casi 10 años, hice una sección que se llama El Sabueso,
que se dedica básicamente a documentar mentiras de clase política que dicen con una impunidad gigantesca, ¿no? Entonces lo que hacemos es decir, oigan, tal persona dijo esto, ahí está la información y los documentos para que usted vea que el señor mintió. Bueno, ese trabajo, insisto, llevamos casi 10 años haciéndolo. Eso nos abrió la puerta para que nosotros trabajemos con algunas empresas que específicamente nos piden que verifiquemos de qué se está hablando en redes sociales para saber si es cierto o no. ¿Por qué? Pues por una razón obvia, que es en las redes sociales se amplifica mucho la desinformación. Sí, claro. Bueno, entonces nosotros hacemos periodismo para eso específicamente y para decir, oigan, el ejemplo clásico es todos los que promovieron que los remedios mágicos del COVID, bueno, nosotros hacíamos un trabajo cotidiano documentando, oigan, eso no está autorizado, esto hace tal daño, esto está, ¿no? Ese tipo de trabajo lo hacemos y nos pagan para hacerlo. Pero ahí, ¿quién es el que lo pide? ¿Qué tipo de...? Normalmente es una red social, es decir, te contrata Meta y te dice Meta, oye, esto pasa en todo el mundo, no somos un caso excepcional. En cada país Meta tiene medios aliados a los que contrata para eso mismo. Entonces te dan acceso a sus redes, tú puedes ir viendo ahí cuáles son los posts que más se están compartiendo y sobre eso puedes ver si vale la pena o no hacer un trabajo periodístico para ver si es cierto o no. Bueno, ¿cuál es el acuerdo? El acuerdo con Meta es, si tú eres un usuario de Facebook y vas a compartir una información que nosotros decimos que es falsa, Facebook no te impide compartirla. Simplemente te dice, oigan, de este tema hay esta investigación que te recomendamos. Como lo que hace hoy Twitter, que Twitter te pone como abajo lo que hace eso. Exacto. Una aclaración. Eso hace Facebook también. Lo paga la red social. Exacto. En el caso de Twitter no. Lo hacen los lectores porque Twitter nunca ha pagado nada, pero se hacen en varias redes sociales, ¿no? Menciono Meta porque con ellos no tenemos bronca. Con otros tenemos contrato de confidencialidad, ya sabes, ¿no? Pero es eso, básicamente. Tienes un equipo de periodistas que está revisando posts o que está revisando videos o lo que sea y que te sirve para eso, ¿no? Bueno, entonces esa es otra fuente de ingreso. Entonces tenemos además grants de fundaciones. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de fundaciones en todo el mundo interesadas en promover el periodismo sobre ciertos temas. Entonces, oye, pues yo voy a la Fundación Ford, les digo, oigan, esto es lo que quiero investigar este año y ellos deciden si te dan recursos o no. Okay. Eso es otra fuente. Entonces, estos son solo ejemplos de las principales fuentes de financiamiento que siempre son un problema. Es decir, los periodistas digitales, en efecto, tenemos que estar pensando mucho en esto, invertimos mucho tiempo en esto, porque por desgracia no hay mucho dinero y hay mucha competencia. Uh-huh. Pero insisto, si tú quieres abrir un medio que tú, periodista, haces tu propio medio y, no sé, invitas a 2 compadres periodistas también, los ingresos que requieres son marginales comparado con lo que pasaba antes. Es decir, la puerta está mucho más abierta hoy, sin que diga que sea sencillo, ¿eh? Sí, no. Pero no es lo mismo. Sí, la posibilidad está más cercana que antes, que tenías mucho más muchos cercana, gatekeepers que ni siquiera dependían de ti. O sea, no había forma. Bueno, y por eso mismo, digamos, el gran problema del periodismo en México ha sido su dependencia de la publicidad oficial. Imagínate lo absurdo que es esto. Tu principal cliente es el mismo al que tú tienes que estar revisando, criticando y verificando. Bueno, pues está medio raro, ¿no? Porque obvio, si le encuentras algo, pues ese cliente se va a enojar contigo. Bueno, ese simplísimo círculo vicioso es lo que ha predominado en México 150 años, ¿eh? 150 años. Bueno, yo cuento que en México, digamos, el primer gran periódico industrializado, con rotativas y demás, nació a finales del siglo XIX. Nació con el apoyo de Porfirio Díaz y se llamaba El Imparcial. ¿No? Entonces dicen que si infancia es destino, bueno, pues algo nos marcó como país esto, porque lo cierto es que si uno revisa las fundaciones de los principales periódicos de este país, casi todos estaban vinculados con movimientos políticos. Sí, el que no era obregonista, ¿no? Y luego, televisión y radio, pues que obvio, necesitas la concesión del gobierno, pues imagínate si eso no te limita, ¿no? Bueno, entonces, la publicidad oficial ha sido
fundamental para evitar el periodismo independiente y libre. Pero además, pues para que los medios sean felices diciendo que estos son datos reales, te lo juro, hay periódicos que venden 5,000 ejemplares, bueno, más bien, que producen 5,000 ejemplares y deben de vender como 200, que reciben millones de pesos de publicidad, Sí, claro. Millones. O sea, estamos o hablando... las reparten así en restaurantes y siempre se queda ahí. O sea, la vez que siempre están ahí, nadie las agarra, pero... No lo quieres ni ver, ¿no? Pero pueden decir que tenemos un tiraje de tanto y Claro. el negocio está en otra cosa. Y como la publicidad oficial en México se define a partir de piquete de ombligo con el jefe de prensa de la presidencia, pues ni siquiera necesitas probar que te leen. Solo necesitas ser compadre del jefe. Y ha pasado en todos los gobiernos, En este gobierno se ha dado menos dinero. En términos, digamos, de la bolsa. Repartición total, ¿no? Pero es el mismo problema. Y muchos periodistas, nos hemos quejado muchas veces porque pues, hay modelos en donde la publicidad oficial se puede repartir correctamente, transparente, sin compromisos y sin bronca. Porque la publicidad oficial en realidad es una herramienta muy importante para que se ejerza el derecho a la información. Sí. Es decir, campaña en un país... de salud. Pues claro, pero además imagínate, en un país en donde hay finalmente tantos problemas y demás, pero sobre todo no hay un nivel económico que permita a lectores y empresas financiar medios potentes, la publicidad oficial yo soy un convencido de que puede ser una buena herramienta pues para que te ayuden a sacar el periódico. Si eres un periódico que cumple con ciertos estándares. Eso, insisto, pasa en muchos países del mundo. No estoy diciendo nada raro. Reglas claras es lo que se pide. Bueno, en México nunca ha habido reglas claras. Y entonces cuando tú revisas, te das cuenta que dices, oye, ¿por qué a tal periódico le dieron, bueno, en este sexenio a un periódico le han dado 1,200 millones de pesos? Y es un periódico que se puede probar que tira 40,000 ejemplares, cuando muchísimo, ¿Por qué? Mejor un reel en Instagram te llega más gente. A más gente. En TikTok. ¿Por qué? Pues porque es el periódico más cercano al presidente. Pues esa es la razón. Y pasaba el sexenio anterior con otro, O sea, no es algo que se esté inaugurando ahora. Entonces, por eso digo, la publicidad oficial es que debería repartirse para garantizar el derecho a la información y demás. Se puede repartir por vías correctas. Pero cuando pasa algo así, o sea, que dices, ok, un medio, un periódico está recibiendo esta cantidad de dinero, no mejora. O sea, como decir, ok, o sea, hay gente que a lo mejor dice, bueno, vendí mi alma al diablo 6 años, pero porque mi intención era poder financiarme para poder hacer esto, pero al final no pasa, ¿no? Terminas con tantos compromisos. Es lo que, o sea, ¿qué crees que pase? O sea, que si la integridad periodística de quien está ahí es corrompida por la lana, o más bien a lo mejor no saben lo que están metiendo. O sea, como dónde, o sea, mira, yo creo que o si su convicción es, no, yo sí creo que esa es la mejor. No creo que haya nadie que lo diga seriamente. Okay. O sea, todos sabemos que si tú eres un periódico que recibe 1,200 millones de pesos, hay una tranza atrás. Porque no es una cantidad viable en este país y porque no hay el número de ejemplares que sostenga esa cantidad. O sea, no justifica la chamba. O sea, no creo que haya una sola persona dentro de este periódico que crea lo contrario. Ok. Es decir, por desgracia el poder ha usado el dinero de la publicidad oficial para controlar. Entonces, nadie debería de sorprenderse por eso. En Animal Político, por ejemplo, Peña Nieto nos castigó varias veces. El presidente López Obrador no nos ha dado un centavo de publicidad oficial porque no le caemos bien. Porque, insisto, ese es el criterio, ¿no? Bueno, pues nos han liberado un poco de la preocupación de los compromisos que te genera eso, ¿no? Como luego digo, oye, no me han... cuando digo luego lo del 15%, oye, ¿y la publicidad oficial no ha superado esto? No, pero no por gusto mío. Ha sido básicamente porque ellos no quieren dártela, ¿no? O sea, ni siquiera me han planteado el problema ético, pues porque nunca nos han querido dar, ¿no? Pero insisto, lo cierto es que ha sido usado el dinero para eso. Yo quisiera un escenario, insisto, en donde hay una bolsa de dinero y se definen los criterios en donde se reparte, como pasa en, no sé, en España, en Francia, en Reino Unido y en tantísimos otros lados, y que no tiene mayor ciencia. Aquí no pasa. Aquí básicamente es piquete de ombligo con el jefe de prensa. A nosotros, por ejemplo, te lo cuento como anécdota, nos pasó en 2000,
2013, apenas arrancando el gobierno de Peña Nieto, tuvimos un encontronazo. Se fundó en 2010. Animal, ¿no? Animal se funda en 2010. Ya. 2 años después empieza Peña Nieto. Y bueno, un año después publicamos un texto de un periodista nuestro que se llama Beto Tavira, que ya no está con nosotros, pero estaba en ese entonces, que conocía perfectamente la vida personal de Peña Nieto. ¿No? Exacto, la conocía perfecto. Bueno, Peña Nieto tenía un hijo fuera del matrimonio, lo cual evidentemente no nos importa, porque pues esa no es la nota, pero ese hijo debía recibir una cantidad de dinero de acuerdo a lo definido por un juez, como pasa ahí cualquier persona. La manutención, ¿no? Esas cosas. La manutención. Bueno, Peña Nieto no le daba la manutención. Okay. Nosotros publicamos la nota. La mujer denunciando y documentando que el presidente de la República estaba violando la ley al no darle manutención a su hijo. Bueno, ¿por qué la publico? Pues porque es un tema de que el presidente está violando la ley y porque el hijo tiene derechos. Sí. O sea, regresas a tus principios de derechos humanos. Claro, y yo no estoy criticando si el presidente tiene 14 esposas o no, pues eso es asunto de él. Pero esto es una violación a la ley y es una violación a los derechos del niño. Bueno, bajo ese criterio la publiqué. Y bajo ese mismo criterio, insisto, que la difundimos y le dimos el espacio, me hablan a mí de presidencia y me dicen, lo que están ustedes haciendo es metiéndose en la vida privada del presidente. Si no bajan esa nota va a haber consecuencias. Y yo dije, no la puedo bajar porque no es vida privada. O sea, no nos hagamos tontos. El presidente está violando la ley. Pero además, insisto, es su hijo, Dios de mi vida. Ni siquiera está en disputa la paternidad. Y digamos que Peña nunca ha sido un presidente cuyo problema es que le falte el dinero, ¿verdad? Entonces, pues, que pague y ya, ¿no? Bueno, eso nos costó un buen rato de castigo publicitario. Bueno, como no dependíamos de eso, teníamos ese margen de libertad, hasta la fecha tenemos ese margen de libertad y eso nos ha permitido, pues, que la mañanera te agarran a patadas, pero no se pone en riesgo el medio, ¿no? Como si le pasa a otros. Por eso insisto, la publicidad oficial ha sido, por desgracia, herramienta de control y nada más, ¿no? Oye, ¿y por qué aventarte este tiro? O sea, una cosa es ser periodista y otra cosa es dirigir un negocio donde... O sea, una empresa donde se hace periodismo. Cierto. ¿No? Son como dos habilidades distintas. Sí, créeme, ¿no? Que yo hubiera querido ser reportero toda mi vida. Entonces, ¿por qué te metiste a esto y no sé, cómo lo ves en el día a día? Ya son muchos años, pero... Te divido en dos la respuesta, porque la primera parte, digamos, es por qué ser jefe en Animal o las oportunidades anteriores que he tenido. La verdad, porque me llené de hijos. O sea, tengo 3 hijos. Y pues ya necesitaba salarialmente ganar un poco más. Así de simple, ¿eh? Yo era un feliz reportero de Reforma. La verdad me iba bien. Tenía ya un buen rato. Yo había sido fundador de Reforma. ¿Te tocó trabajar con Ramón Alberto Garza? Me tocó trabajar con Ramón. Me eché 7 años en Reforma. Yo era incluso ya coordinador de información política. Ahí tenían un modelo distinto. No era ser jefe encerrado en oficina, sino era reportero de calle. Entonces, por eso no lo cuento como jefatura. Más bien era orientar un poco a los reporteros más jóvenes y cosas así, ¿no? Bueno. Y renuncio, pues básicamente porque necesitaba un aumento salarial. Y porque fui a la dirección a decirles, oigan, necesito un aumento salarial. Y me dijeron, hombre, ¿cómo no? Te podemos ofrecer el 1.5%, ¿verdad? Ese es el resorte primero. ¿Sí? Para serte absolutamente franco. Ganar más, tener lana. Porque además mi esposa también es periodista. Y 2 salarios pránganas no eran suficientes para 3 hijos. Bueno. ¿Cuántos años tienen tus hijos hoy? Bueno, ahora ya el más grande tiene 33. Y luego tengo otros 2 que tienen 25 y 23. ¿No? Ya estamos saliendo de eso, por suerte. pero era pues las ganas, digamos, de terminar la quincena y ya, ¿no? Sin tronarte los dedos. Pronto empecé a ser jefe y, como te decía, desde hace 14 años, director de Animal. Pero te sales de... Me salí de ahí para... porque más. Empecé a... Exacto. Pero empecé a tener conseguiste, o sea, ¿cómo...? A mí me ofrecen en ese entonces, estamos hablando del año 2000. A finales del año 2000 gana Vicente Fox.
existía Notimex, la agencia de información del Estado, que desapareció hace un par de años, y esa agencia nombran a un periodista, Francisco Ortiz Pinchetti, muy conocido, con muy buena fama profesional, para dirigir Notimex. Y él me invita para hacer su segundo a bordo. Ok. Notimex era lo equivalente a Reuters Exacto, o AFP o eso, simplemente como agencia mexicana. Le entré, digamos, a esta parte porque el periodista que iba a dirigir Notimex era, insisto, un periodista, sigue siendo, está vivo, un periodista de primer nivel, porque había un nuevo gobierno que nos había ofrecido que íbamos a poder hacer periodismo. Porque sí, la primera vez que entraba el PAN, ¿no? Entraba Fox, digamos, por fin, la alternancia, ¿no? Bueno, todo ese momento. Duré 3 meses. Ok. Salí corriendo porque, la verdad, el gobierno de Fox no tenía interés en alentar el periodismo. Entonces, salí de ahí. Y a partir de ahí ya empecé a tener cargos directivos. Regresé a trabajar con Ramón Alberto Garza en la revista Cambio, con García Márquez como jefe. Ahí estuve 1 año como editor de política y, digamos, ya cuando te metes en ese circuito ya es muy difícil dar un paso atrás. Sí. Después o sea, ya que ya te dan un nombramiento, ¿no? por así decirlo, ¿no? De la realeza, ¿no? Ya eres exacto, director, ya eres modo, tal, ¿no? ya modo. te quedas en ese... Exacto. Y además, pues, para decirlo, porque ni de lejos ha sido el único que lo ha vivido, cuando te empiezas a acostumbrar a vivir ya no con 2 pesos, sino con 3, es muy difícil volver a ganar 2 porque ya no terminas la quincena, ¿no? Okay. Y si después ganas 4, puta, peor, ¿no? O sea, ya se vuelve complicado, ¿no? Bueno. Sí, que no sé cómo le hacía para estirar lo de antes, ¿no? Exacto, ¿cómo le hacía para vivir con ese salario en la torre, ¿no? Pero bueno, eso me ha hecho, insisto, continuar, pero también con una vocación de... A mí me gusta mucho trabajar con periodistas jóvenes. Soy muy rollero en tratar de explicar, de convencer. Soy un convencido, por ejemplo, de que las decisiones editoriales no se toman por organigrama. Que si yo digo que la nota es tal y alguien no coincide conmigo, yo tengo la obligación de explicarlo editorialmente, no diciendo que es porque yo lo creo, ¿no? Bueno, esa es una beta que me importa. Segundo, me gusta mucho ser editor. Ver la información completa y decidir por dónde nos vamos al día siguiente, o ahora en Animal, en el momento. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho ser editor en un sentido muy amplio, que es desde el que ayuda a originar el reportaje, a plantearse el prerreporteo, la hipótesis de trabajo y demás. Me gusta mucho acompañar todo el proceso. Muchas veces me metí en proyectos convencido de la necesidad de renovar un medio, de hacer una oferta mucho más ciudadana del periodismo, de romper con el poder político. He creído en eso, por supuesto me ha costado que me corran varias veces, pero pues es parte de la diversión. Y ya en Animal, al gusto de trabajar con los periodistas, al gusto por la vocación misma de ser periodista, porque créeme que me divierte mucho y me gusta mucho mi trabajo, a pesar de ser temas duros, se sumó otro elemento que para mí fue muy importante. El periodismo digital me ayudó a descubrir un mundo de lectores que yo no conocía. Okay. ¿Qué quiero decir? Yo venía de trabajar en radio y antes de haber sido director de Excelsior, me tocó la renovación de Excelsior en su momento, estoy hablando de 2006. Cuando tú haces radio, cuando es un periódico, pues tú piensas en tu público de 50 años. Es lo normal, pues son los que leen o son los que escuchan noticieros, ¿no? Gente mayor de 40, 45, 50, lo que sea. El mundo digital lo primero que me hizo descubrir era que había veinteañeros. Y además veinteañeros interesados en informarse. Mi hermano era de esos. Mi hermano estudió leyes, pero antes de eso se chutaba todos los... O sea, ese mundo me pareció espectacular. Es decir, y además te diría, hace un momento que platicábamos sobre hacer cobertura de clase política, yo muy pronto aprendí que no era por ahí, ya estando en Animal. ¿Por qué? Pues porque... algún día publicamos una entrevista con un político que no vio nadie, ¿no? Y son de las cosas que empiezas a entender, ¿no? Pues es que a la gente no le interesa el rollo de los políticos, le interesan otro tipo de cosas. Bueno, el descubrir que había tanto joven interesado en saber
y que los periódicos particularmente, la radio en menor medida y la tele en menor medida también, no le habla a ellos hasta la fecha, ¿no? Es decir, los periódicos no piensan en un lector de 22, de 28. Sigue pensando en un lector de 50. Diseñas tus portadas pensando en lo que tú crees que es más importante para ese público. En el mundo digital tienes la gran maravilla de que hay muy pronto un rebote de la gente. De que tú sabes, oigan, esto gustó, Funcionó, esto no emocionó, funcionó. esto indignó, esto generó reacciones, esto generó lecturas. Y luego empezar a entender el perfil de la gente y ver, oigan, son jóvenes de 20 y de 30 años. ¿Cómo, no? O sea, un mundo gigantesco. Peor, un mundo con millones de personas. Sí. Ese descubrimiento me hizo emocionarme con el periodismo Y en digital. muchos casos es gente que todavía no está maleada, Claro. por así decirlo, ¿no? Que no está adoctrinada por cualquier partido y es como, bueno, yo quiero saber qué pasa y tiene la posibilidad de cambiar de opinión o de entender mejor. Y ahí es donde podemos entrar. Nosotros, te diría, entre 2010 y 2018 más o menos, nuestro perfil de lectores eran jóvenes menores de 30 y la mayor parte eran mujeres. Totalmente raro para un medio, digital o no, para cualquiera. También por razones naturales, digamos, mi público ha ido creciendo en términos de edad. Por eso ahora estoy en TikTok y en Instagram como no estaba antes, ¿no? Porque estoy buscando a los más jóvenes. Porque creo que ese es el público interesante. El público, en efecto, dispuesto a leerte, verte, escucharte con menos prejuicios y demás. Es, en efecto, tierra fértil, ¿no? Eso hizo que el periodismo digital me divirtiera y me emocionara tanto. Nunca había tenido yo tan claro qué quiere el lector, qué opina el lector, qué sabe el lector. Hemos hecho reportajes a partir de que un tuitero nos sugiere, oigan, chequen este dato. ¿Sí? Cosa que nunca había yo pensado, sobre todo en un periodismo más formal, en donde trabajas mucho más relaciones públicas con los políticos para que te filtren esto, te cuenten aquello y demás. Aquí no, aquí de repente te encontraste con un mundo gigantesco de gente interesada, de gente que está participando, de gente que está opinando, de gente... Y al final hay mucha gente que escucha cosas sin que... No, pues yo fui el chofer de esta persona un tiempo y me enteré de cosas, ¿no? Eso nos ha pasado. Y necesito que la gente sepa. Claro, eso nos ha pasado. Gente que te manda un correo, que te mandan un tweet, que te mandan un comentario, un DM, lo que sea, diciendo, oye, yo me enteré de esto o yo vi esto, ¿no? Y no quiero salir yo, pero ahí te lo dejo de tarea. Bueno, te digo, descubrí a un gigantesco mundo de jóvenes interesados. Y cuando digo jóvenes, no quiero irme por la fácil de 18 a 25, no, mucho más amplio incluso, porque incluso los menores de 40, pues, o sea, es donde está el grueso de la población y en donde difícilmente los medios tradicionales llegan. Pues para todo el mundo es obvio el cambio de hábitos de consumo, el hecho de que la televisión cada vez es menos consumida por estos grupos, que la radio es compleja hasta de escucharse, porque ya, coches sin radio ya, o que no tengas un aparato de radio, ya sabes. Los cambios de hábitos... Tengo que tener coche para escuchar el radio, ¿no? A veces, ¿sabes? O lo que pongan claro. El del metro y no escuchen, o sea... No, en el mundo digital, pues la verdad es que, mira, hay 90 millones de cuentas de Facebook en este país. Es una barbaridad. O sea, evidentemente todavía hay brecha digital, todavía hay gente que no tiene acceso fácil a Internet. Pero bueno, como yo les digo luego a los chavos, ahí en Animal, la única certeza de los periódicos es que mañana van a tener menos lectores potenciales. La única certeza que tenemos en el mundo digital es que mañana vamos a tener más lectores digitales, así es, potenciales. Entonces no es poca cosa, ¿eh? Cuando empezamos, pues había, si no recuerdo mal, era creo que 40% de penetración de Internet. Hoy hay 80%. Sí, es que están dos batallas que surgen al mismo tiempo. O sea, una es, el Internet me da más posibilidad de llegar a más gente, con lo mismo más competencia, pero igual tengo acceso a más gente. Pero a la parte tengo que, o sea, es el tema de la lana. ¿Cómo meto lana? ¿No? Porque a lo mejor dices, esta nueva red social, un montón de gente la ve, pero todavía no sé cómo se monetiza o no logro entrar ahí. Es como esta combinación, ¿no? Exacto, eso es lo complicado. No sé, oye, voy a monetizar de YouTube,
pero tengo que hablar de drogas porque es lo que tocó. Y entonces YouTube me va a demonetizar o me va a poner un... O sea, es como empieza todo el... Eso es lo que hace complejo el periodismo digital. Fíjate, de pura casualidad, regresé hace unos días de un viaje que hice a Perú y Chile porque la Fundación García Márquez me pidió que fuera a dar un taller de eso precisamente, por una razón que es... Me ha pasado, no tienes idea cuántas veces. Te reúnes con un grupo de periodistas para hablar del gran reportaje que hiciste y demás. Preguntas, oigan, ¿de qué vive Animal Político? Ajá. ¿No? Entonces este fue un taller de eso. A ver, aquí no vamos a hablar de metodología, de investigación, de vamos a ver redacción. por hecho que eso existe, haz de cuenta, ¿no? Exacto. Hagan ustedes su chamba, se supone que saben hacerla, no nos vamos a meter en eso. Vamos a hablar, era un taller de día y medio en Perú, en Lima, y otro en Santiago. Este día y medio nos vamos a dedicar a hablar de Google Search, de Google Discover, de TikTok, de qué consume la gente, de dónde sacar el dinero, por qué creo que hay varias fuentes de financiamiento. Todo esto se puede hacer para conseguir lana. Ese fue el taller. Okay. ¿Sí? Y no habla, yo les insistía mucho que también eso es hablar de periodismo, ¿no? Pero por supuesto, pues claro, un periodista dice, oye, yo lo que quisiera es ir a un lugar en donde solo hablemos de metodología, de investigación y demás. Pues sí, pero esta es vida real. Sí, porque claro. Aquí... me encantaría ser pintor, pero pues tengo que aprender las obras o tengo que ver cómo hacerle para aprender pintar cómo manejar para... el óleo, ¿no? O sea, no es... Tienes que aprender a dibujar, ¿no? No, es que quiero ser un artista abstracto. No, joven, primero tienes que aprender a dibujar, ¿no? Para que después descompongas la forma y no al revés. Bueno, esas cosas que son tan básicas es el taller que doy, que es... Creemos en lo que hacemos, tenemos que salir a cazar a los lectores, pero además tenemos que aprender a financiar nuestro propio periodismo sin depender de la publicidad oficial y asumiendo pues que, insisto, como te decía hace un momento, el mundo ideal es que los lectores se suscriban, pero en América Latina no pasa. Entonces necesitas mucho más que eso. Bueno, si simplemente el que en YouTube gratis le piquen al botoncito de suscribirse, no es fácil, lo cual seguramente tú conoces mucho mejor que yo. Bueno, que ahora paguen, claro, es muy difícil. Entonces, por eso tiene que ser varias fuentes. Pon tú que algunos ellos dijeran, sí quiero, te topas con el que no todos tienen tarjeta de crédito para poder meterla al sistema. De gente que no tiene, ¿no? Entonces Dios es de mi vida, otro ¿no? nivel más de complejidad. Sí. Cuando nosotros arrancamos lo de suscripciones, había gente que me decía, oye, ¿puedo pagar en el Oxxo? Pues quisiera decirte que sí, pero no se puede porque pues esta es una suscripción de pago mensual. Tendría yo que estarte buscando cada mes para decirte, oye, no se te olvide ir al Oxxo, ¿no? Mándame el comprobante. Exacto, ¿no? Entonces, en efecto, es mucho más complicado. En España, por ejemplo, que es un modelo muy interesante, bueno, obviamente ya sabes, lo típico. Los finlandeses, los noruegos, que están locos y que la mitad de la población está suscrita a un medio, ¿no? Pero, digamos, modelos intermedios en España, que una persona esté suscrita, aparte de todas las plataformas de video que quieras, a 3 medios es normal. No es algo extraordinario. Son cantidades manejables. Medios que piden 5 euros al mes, por decir algo, ¿no? Sí, pero los 5 euros con el poder adquisitivo de allá no es lo mismo que 5 euros acá. Pero hay además una convicción de apoyar. Eso se ha estudiado mucho en la parte, sobre todo, insisto, de los países escandinavos. Ellos son muy de... Una conciencia de... Exacto, de por qué importa el periodismo. ¿Por qué tengo que financiar el periodismo? Esa convicción ni existe, ni tampoco existe la lana para hacerlo, ni tampoco existen los modelos de pago. Podría generar, o sea, podría existir así como una onda donde... ¿Te acuerdas que hace años está esta campaña de Got Milk? ¿No? Que al final era un consorcio de granjeros que movían el tema de la leche y pongámonos de acuerdo entre todos y volvamos un tema para que la gente consuma más leche. O sea, podría existir una onda de, ¿sabes qué? Todos los medios que hacen como este tipo de periodismo real y no sesgado puedan decir, como vamos a una campaña de generar, como, oye, ¿quieres recibir más de esto o te quieres ir con lo otro y te cuesta... Bueno, sería maravilloso. Sería maravilloso. Bueno. Ha habido intentos. Hay una organización que se llama Periodistas de a Pie que lo ha intentado, con más o menos éxito dependiendo de diferentes momentos. No es sencillo, porque pues finalmente
Cada medio tiene sus propias dinámicas, sus propios intereses. Mi percepción es que hay como mucho celo. O sea, yo me acuerdo la primera vez que... Sin duda. Que invité a alguien de medios. O sea, para mí el podcast es como... Pues sí. O sea, yo quiero platicar con gente interesante. Creo que fue, no sé si fue con Gabriela Marketing o alguien que había trabajado en misión de que... ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a invitar a alguien de otro medio? Y yo, ¿pero qué tiene que ver? O sea, no porque esté aquí me está quitando... Hay para todos. Hay para todos. Y entonces... Pero siento que entre medios no pasa tanto. No pasa, pero hay por qué? muchas razones. Yo te diría con toda franqueza, si me dijeran, mira, estos son los 50 directores de medios en México, pues probablemente haya 25 con los cuales yo no me sentaría. Okay. No les pediría que cuiden a mis hijos, ni me sentaría con ellos a comer. ¿Serían de los que empezaron un medio por razones económicas nada más? Pues, muchos de ellos son así, otros son gente con los cuales no tengo ninguna coincidencia profesional ni ética. Esa parte quizá es la más importante. O sea, vemos el mundo distinto, vemos el periodismo distinto. Yeah. Tú te encuentras a un periodista que maneja un Rolls Royce, bueno, pues, o un BMW, pues, bueno, uno sabe que... difícilmente, digamos, sabemos, nos conocemos mucho, sabemos de muchos periodistas que no juegan limpio. No es fácil. Incluso déjame contarte como anécdota que cuando se funda Reforma en el 93, la política de Reforma que hasta ahora se mantiene es de no sentarse con ningún colega, me refiero director con director, precisamente porque decían, el medio periodístico está muy corrompido, nosotros no, yo no me voy a sentar con los demás. Okay. Eso lo han mantenido 30 años. Okay. Creo que la realidad ha cambiado y que ya les urge actualizar sus directorios, ¿verdad? Porque medios hay muchísimos más. Antes era mucho más pequeña la competencia. Bueno, hoy hay de todo. Hoy, yo te diría, hay muchos periodistas con los cuales tengo coincidencias, amistad, cariño, lo que tú quieras. Pero hay otros que sí digo, híjole, sentarse con hablar de dinero, qué horror. ¿Cuál sería, por ejemplo, o sea, además de animal político, que digas, mira... Para mí hoy en México existen estas 2, 3, 10 diferentes fuentes que son confiables. O sea, podrá estar la opinión más hacia un lado o el otro, o el estilo que no estés tan de acuerdo, que hace muchos chistes, pero que digas, obviamente te podrías llegar a equivocar, te podrías estar engañando, pero que sin duda, con lo que hoy tienes de información, que digas, estos pueden ser como siempre será una lista incompleta y casi arranco disculpándome por si alguien se me olvida, porque yo reconozco que hay muchos colegas que hacen cosas interesantes. Primero te diría, sigo creyendo que Reforma es el mejor periódico de México. Muchas veces no coincido con su nota, con su línea editorial, con ciertos criterios éticos, pero yo difícilmente podría sostener que es un periódico corrompido. Creo que es un periódico conservador, periódico de gente de Monterrey, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Pero no podría yo decir que sea un periodismo corrupto. Insisto, creo que puede ser un periodismo conservador, pero bueno. También hay medios digitales, los propios que te mencionaba hace un momento, de periodistas de a pie, Fábrica de Periodismo, Quinto Elemento, medios que a mí me parecen absolutamente confiables, gente que respeto, gente que además ha trabajado años de periodismo. Creo que hay programas, la mencionabas hace un momento, yo respeto mucho a Gabriela Marketing, en su momento el programa de Denise Merker en radio y en televisión, o sea, creo que hay muchos que estamos haciendo cosas. Y sobre todo te diría, bueno, yo poniendo primera persona el plural, que estamos haciendo muchas cosas, que hay mucha gente haciendo cosas. Y te diría, en los estados hay un montón. O sea, tú puedes irte a Ciudad Juárez y conocer La Verdad de Juárez, que es un medio hecho básicamente por mujeres de primerísimo nivel. Amapola Periodismo en Guerrero, Lado B en Puebla, El Noroeste en Sinaloa. O sea, te podría mencionar, por supuesto, Z en Baja California. Medios que juegan limpio, porque esa quizás sería la definición básica. Yo siempre que me siento con alguien y me preguntan qué tipo de periodismo hacemos, yo lo que digo es, la regla fundamental en Animal Político es que nosotros jugamos limpio. ¿Qué significa esto? Que yo no hago una nota para patearte, para darte un golpe bajo, porque me caigas gordo, porque te voy a pedir una lana. Quiero presionar para algo. No, es porque yo estoy convencido de que está la información. Tan es así que todo reportaje fuerte que traigamos sobre alguien, un funcionario cualquiera,
ese funcionario lo conoce antes de que se publique. Ok, o sea, le das como este derecho Siempre. Oye, es una tienes regla. una opinión que dar y... ¿Tienes algo que desmentirme? Adelante. ¿Quieres decir algo? Adelante. O sea, siempre es una regla. Pongo luego el ejemplo de estafa maestra. Rosario Robles sabía 2 semanas antes de que se publicara. Okay. O sea, siempre es una regla. A mí no me gusta esta lógica de pateas y si te desmienten, pues al fin que tengo otra nota, ¿no? No. Sí. Pasa mucho en Estados Unidos con algunos medios. Si tu nota no sostiene, no la publiques. Es decir, si la persona de la que hablas te prueba que estás mal, pues ni modo, ¿no? Bueno. Ese tipo de criterios éticos son quizá las diferencias centrales que nos hacen unos con otros. Hay algunos medios, por ejemplo, Reforma, en eso tengo una diferencia profunda con ellos, porque ellos nunca le preguntan al involucrado, siempre al día siguiente. Bueno, es una forma de trabajar. Pero quizá el tema central es precisamente jugar limpio. Que tus notas no tengan una agenda detrás. Que no seas ni propagandista de un sector ni del otro. Que no sacrifiques la verdad por una causa. Que no sacrifiques la verdad por un interés, funcionario, dinero o lo que sea. Y de veras, creo que cada vez hay más. Y por supuesto no es algo nuevo, ¿eh? Si nos ponemos a revisar la historia del periodismo, el proceso de Scherer, el Excelsior de Scherer, pues claro, hacían un gran periodismo. Quizá la diferencia central es que en su momento el Excelsior de Scherer, el proceso de Scherer, el 1+1 de Manuel Becerra Costa, la jornada de Carlos Payán, digamos que medios editados en la Ciudad de México, independientes, muy importantes y con grandes periodistas, eran la excepción de la regla. Hoy está más equilibrado el juego. Es decir, ya no solo es un medio tratando de hacer periodismo solo como loco. Ya podemos trabajar en bola, ¿eh? Yo trabajo muy seguido con medios de los estados. Porque sé que el Noroeste en Sinaloa es un periódico que juega limpio. Porque conozco a su gente, a sus directivos, a sus reporteros y puedo decirlo. O porque mis paisanas de Amapola Periodismo, me parece gente de primera. Hacer periodismo en Chilpancingo, eso sí, son palabras mayores, man. Ir a la Tierra Caliente, que es mi región, o en tantos otros lados, Elefante Blanco en Tamaulipas. No, o sea, hay cada vez más medios con los que se puede trabajar que pensamos igual, con las diferencias normales de la profesión, pero a lo que me refiero es, pensamos igual en términos de ética. Nosotros tenemos unos principios éticos que tratamos de respetar. Así como los doctores que tienen como esta máxima, ¿no? De que no voy a esperar, así como de yo voy a hacer todo por mi paciente o lo que sea. Exacto. Es como periodista y como estos principios. O sea, casi te diría, pues como en cualquier profesión necesitas principios éticos, ¿no? Bueno, habemos, insisto, cada vez más medios y periodistas que pensamos igual. Para mí trabajar con Quinto Elemento o con Fábrica de Periodismo pues sería lo normal. Pues si estamos hablando de gente con la que además somos de la misma generación, nos conocemos desde hace 30 años, sabemos qué tipo de periodismo hacemos, pues no hay bronca, ¿no? ¿Nunca te dio miedillo aún y que tú tengas toda la información tal cual, mandarse a alguien y decirle, oye, voy a publicar esto de ti? O sea, como esa sensación de... Sí, porque no son peligrosos. Y no solo miedo peligroso, que también, pero incluso el miedo de... O sea, a ver, podría yo no estar de acuerdo con algo que tú estás haciendo, pero decírtelo así, a veces puede decirte como que, me da miedo la incomodidad. Claro, aunque quizá ese es uno de los criterios éticos que siempre uno tiene que tener presente, que si no le puedes decir y documentar a la gente de frente a algo, publicarlo me parece más cercano a un golpe bajo, ¿no? Pero te diría que por supuesto existe esa posibilidad, pero es directamente proporcional a la dependencia del medio en el que trabajas, al poder, al dinero público y demás. Es decir, si tú trabajas en el periódico X y haces eso mismo, pues probablemente tu reportaje no se va a publicar, porque esta persona no se va a preocupar por ti, sino que va a hablar al jefe y va a decir, oye, ahí te encargo esta nota y asunto resuelto. Sí, claro. Es más, te diría, la mayor parte de los casos de notas, reportajes censurados en este país han sido autocensura. Es decir, apenas se entera el jefe y esa nota no va, ¿no?
O sea, ni siquiera tienen que hablarte para amenazarte. Tu jefe solito se va a encargar. Eso sigue pasando. No, yo he escuchado de pero era casos mucho donde hay más. gente que investiga a alguien y luego le dice, tengo esto de ti. Claro, que eso es Págame extorsión. para que no lo publique. Acaban de meter a la cárcel a un periodista en Puebla por eso. Porque lo grabaron haciendo eso. Ay, mira, tengo esta nota, pero por una lana no la publico. Órale. Y claro, es absoluta extorsión. Pero insisto, creo que cada vez más hay gente con la que se puede uno sentar. Si en el 93 Reforma me parecía legítimo que dijera yo prefiero no sentarme con los demás porque vemos el mundo distinto, hoy yo cambiaría esa lógica porque cada vez hay más con los que te puedes sentar y que estamos en la misma lógica. Ok. ¿no? A ver, Daniel, y me quiero mover a un tema que mencionaste hace rato. No te quise interrumpir, pero quiero saberlo. Mencionaste el tema de... el tema ahorita de lo... ¿Cómo se llaman? De estos de los jueces y demás, ¿no? ¿Cómo decides, ya sea esa nota o cualquier otro reportaje o nota, cómo decides cuál es el ángulo adecuado por el cual abordarlo? ¿Cómo decides... Oye, sabes que tenemos que hacerlo, pero en un día, porque si no ya estamos tarde. Claro. O esto hay tiempo para hacerlo. O sea, ya es un poco más la chamba de editor, ¿no? Si me puedes explicar un poco tu criterio. Y la línea editorial, además, que vas definiendo en buena medida como director. Te digo, yo puedo decir que en Animal es un poco más colectivo, pero no me hago tonto, pues finalmente soy el director. Yo te diría, mira, déjame arrancar con algo muy básico. Los periodistas solo hacemos 3 cosas: contar, explicar y revelar. Son los únicos 3 verbos. ¿Sí? Bueno. Esto que mencionas es básicamente contar lo que está pasando. Oigan, hay una reforma, están tales protestas, de este lado están estos, de este lado están estos. Eso es contar los hechos, básicamente. Explicar en qué consiste la reforma. Y revelar si hay algo atrás de la reforma, las consecuencias de la reforma. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Primero sí nos es muy importante la opinión, pero sobre todo el análisis de los especialistas. Diferencio opinión de análisis por lo siguiente. Nosotros incluso, por ejemplo, decimos, nosotros no tenemos una sección de opinión, sino tenemos una sección de análisis. ¿Por qué es distinto? Porque la opinión son adjetivos. Esta reforma ¿Está es bien bonita, o está mal? ¿no? Análisis es, oigan, si ponemos a votación a los ministros de la Corte, puede pasar esto, esto y esto, y está documentado qué ha pasado en estos casos. Ok. ¿Sí? Bueno. Entonces, primero, nos apoyamos mucho nosotros tenemos más de 100 organizaciones que colaboran con nosotros, que escriben textos con nosotros o que hacemos reportajes juntos, que nos ayudan a entender los problemas. Esa parte es súper importante porque en la medida que nos van ayudando a entender, nosotros podemos ir revelando las consecuencias de una reforma y eso mismo va definiendo tu línea editorial. En este caso, por ejemplo, no es que explícitamente estemos en contra de la reforma, porque eso finalmente no nos toca, pero sí, no puedo negar que tenemos una línea editorial en donde lo que planteamos básicamente es aguas porque esta reforma no vemos que vaya a mejorar la impartición de justicia, sino la puede empeorar. Eso es lo que nos importa. Sí, el análisis dice eso. El chiste es tener los datos, tener el análisis. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho el tema de las elecciones con una beta particular que se llama Votar entre balas, porque finalmente, pues sí, cada vez hay más participación, influencia y demás de crimen organizado y cosas así. Bueno, pues eso lo trasladamos a ministros y a jueces y a magistrados y dices aguas porque puede pasar. A partir es decir, nuestra posición, nuestra línea editorial no es a partir del presidente, si nos cae bien o nos cae mal, si nos insultan las mañaneras o no nos insultan las mañaneras, es porque creemos que se necesita una reforma de justicia, pero que no necesariamente esta es la reforma correcta. Eso no significa que no le des espacio a los que están a favor. Solo significa que es ineludible que cuando tú estás escribiendo las notas tengas ideas ya claras sobre el tema, pues porque además, pues la gente que cubra reforma de justicia, pues los pones a estudiar, ¿no? Bueno, insisto, creo que el tema ahí básicamente es intentar, en la medida de nuestras posibilidades y asumiendo que cuando uno toma estas decisiones se equivoca, pero intentar
respaldar aquello que beneficia a la mayor parte de la gente, que amplíe derechos, que avance en derechos y no al revés. Es decir, déjame poner otro ejemplo que es más sencillo, porque es la reforma al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Este instituto es el que le ha abierto la puerta para que tú puedas pelearte incluso con una dependencia para buscar una información, la que tú quieras. Bueno, esto uno dice, hombre, ¿esto le beneficia a los periodistas? Pues sí, claro, porque antes los periodistas tenían que esperarse a que se les filtrara algo. Bueno, hoy no. Hoy puedes con estudio, metodología, trabajo, revelar. ¿Cuánto invirtieron en esto? Claro, ¿no? ¿Cuánto pagaron por tal? Pero además, hemos documentado que hay miles de personas que no son periodistas que usan al INAI. Por ejemplo, hay gente que tiene que acudir al INAI porque le pidió al IMSS su historial médico y el IMSS se lo negó. Y tienes que ir al INAI a decir, oye, ¿puedes obligar al IMSS a darme? Y eso pasa y los obligan y le tienen que dar, ¿eh? Bueno, la gente necesita su historial médico pues para lo que se dé la gana, pues es su historial médico, ¿no? Sí. Bueno, lo que nosotros decimos es, si se está planteando una reforma que elimina esta posibilidad, pues no la puedo defender. Claro. No porque afecte a los periodistas, que por supuesto nos afecta y tiene a todo periodista hoy de malas por esto, ¿verdad? Sino además porque está afectando a miles de personas. Sí. A miles de personas que recurren. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Eso es lo que define nuestro criterio, ¿sí? Insisto, podemos equivocarnos. Finalmente, aun cuando tengas la información, puedes llegar a una conclusión equivocada, pues eso es normal. Pero la diferencia radica en que intentamos... Sí, ¿cómo llegas a esa conclusión? Exacto. O sea, no intentamos sean datos. No la opinión de, no estamos reproduciendo la opinión de, no, datos. Y vamos con los abogados y con los maestros, a ver, explíquenme esto, escriban para que entienda qué es exactamente la reforma, cuáles son ventajas, cuáles son desventajas y demás, y tratamos que ese sea un parámetro importante. Okay. ¿Sí? Era una duda que no tiene nada que ver con lo que te iba a preguntar originalmente, pero tal vez sepas esta información y me da curiosidad saberlo. En estos espacios de radio o de televisión, donde hay personalidades, ¿no? Pues que son un poco la voz hoy de muchos mexicanos, ¿no? Sí. No quise nombres, pero que es la cara que da la información. Sí. ¿Okay? ¿Qué tanto la información que esa persona da es porque la sabe o porque hay un grupo de periodistas solo que se las... Lo normal es porque hay un grupo de periodistas que le alimenta de información. Eso es lo normal. Okay. También es cierto que tu propia capacidad periodística te abre muchas puertas para enterarte de tal o cual cosa, ¿no? Es decir, cuando eres un periodista que lleva, no sé, 30, 40, 50 años en esto, es normal que conozcas a mucha gente que te puede acercar información y además información valiosa. Pero precisamente, digamos, lo que hay que reivindicar mucho es los equipos de gente que le permiten al conductor hacer lo que hace. Déjame ponértelo en otro ejemplo que es. Uno puede ver muchas veces la referencia del Excelsior de Julio Scherer, cuando Julio Scherer era el director de Excelsior, o el proceso de Julio Scherer. Por supuesto, Scherer es fundamental en esa historia, pero también los 5, 20 o 50 periodistas que alimentaban las portadas de Excelsior y de Proceso. Bueno, esos reporteros que todos los días salían a buscar información que no existía el INAI y por tanto tenían que trabajar mucho más, fueron clave para que el Excelsior de Scherer fuera lo que es. Bueno, es un poco la misma lógica. Nosotros trabajamos como periodistas mucho en equipos. Okay. En Animal, pues somos todos estos, ¿no? Si a mí me dicen, oye, es que el reportaje fulano, pues bueno, en algunos casos lo propuse yo, en muchos otros lo propuso el reportero, pero sobre todo ha sido un trabajo colectivo, ¿no? Colectivo porque nosotros no creemos, y yo creo que ya está más superada esta idea, que había antes de que el periodista era un lobo solitario que iba investigando, ¿no? Sí, como investigador privado. Exacto, ¿no? La verdad es menos emocionante el periodismo. Okay. A ver, Daniel, tengo una duda muy grande y luego una serie de pequeñas preguntas, pero esta duda grande que no me terminaste de contestar al principio, que te dije, ¿por qué decirte por el periodismo? Me diste la versión
ya racionalizada, ya de Ajá. llevo todos estos años dedicándome a eso y para mí esto es importante, pero me gustaría saber qué detonó esa chispa, o a qué edad o en qué momento fue donde dijiste, a esto me quiero dedicar. Te lo voy a poner facilísimo. Fue una estricta casualidad que Ok. yo me dedicaba al periodismo. Yo empecé incluso un poco tarde, digamos, para el promedio, porque lo normal es que empiecen a los 22, 24, y yo empecé a los 25. ¿Por qué? Pues porque yo en realidad quería ser historiador. Tenía una primera... estaba yo apenas empezando la carrera en la UNAM. Estaba dedicándome a algunas cosas de eso. Y la razón por la que entré al periodismo es lo más absurdo del mundo. Yo estaba escribiendo un texto, un artículo de opinión. Tenía 2 amigos que trabajaban en 1+1, todavía un 1+1 potente. Y les dije, oigan, ayúdenme a conocer a la persona que hace el suplemento dominical, pues porque hay chance les interese publicar mi artículo. Me ayudaron a conocerlo. Esa persona se llama Jorge Fernández, hasta la fecha hace periodismo. Y las 2 personas que me ayudaron, una se llama Ivonne Melgar, que también hace periodismo, y César Romero, que trabaja en la UNAM. A mis 2 amigos, a Ivonne y a César, les dije eso, oigan, nada más ábranme la puerta, ¿no? Voy a ir a ver si de pura casualidad convenzo a Jorge de publicarlo. Llego a la oficina, me consiguen la cita, pues, llego a la oficina y imagínate nada más la casualidad. Cuando estoy con Jorge, antes de que empiece a convencerlo de por qué era importante eso, mi artículo, estoy oyendo que él está hablando por teléfono diciéndole a un reportero, oye, necesito una entrevista con fulano de tal, en ese entonces diputado federal, Pablo Gómez, que hasta la fecha sigue en la grilla. Necesito una entrevista con Pablo Gómez por una coyuntura muy específica y la necesito para hoy porque cerramos hoy. Y el reportero le dice, no puedo porque no me dio la entrevista. Ah, qué mala onda, que no sé qué. Yo estoy oyendo la conversación. Cuelga el teléfono Jorge y le digo, oye, yo conozco a Pablo Gómez. Yo lo conocía porque yo había militado varios años en la política. Si quieres, platicamos de eso en un momento, porque además, por supuesto, tiene que ver con el periodismo. Pero yo llevaba varios años militando. Había pasado la elección del 88, una elección súper agitada, de protestas en la calle y demás. Yo había estado en las protestas, yo había participado en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, estaba pues metido en la grilla. Más que en partidos en el movimiento electoral entonces, 88 fue un gran parteaguas para muchos y a mí me tocó además pues, a los 22 años. Y yo ya llevaba, insisto, varios años militando. ¿Quién Entonces, estaba de presidente en ese momento? Estaba, fue la elección en donde ganó Salinas, pero el presidente saliente era Miguel de la Madrid. De la Madrid. ¿No? El asunto es que yo así conocí a Pablo Gómez. Él estaba en el mismo partido, no éramos ni de lejos amigos, pero nos conocíamos y yo conocía a su equipo. Poder llegar Exacto. Entonces le dije a Jorge, ¿quieres una entrevista con Pablo? Pues déjame intentarlo, ¿no? Lo peor que puede pasar es que me diga que no. Ah, pues si puedes, adelante. Yo era alguien que leía los periódicos todos los días. Toda la vida me gustó leer los periódicos. Nunca había pensado en la posibilidad de ser periodista, porque te digo que yo más bien me estaba formando para ser historiador. Hablo a la oficina de Pablo Gómez en la Cámara de Diputados, me contesta una persona que me conocía, de la misma grilla, le digo, oye, necesito 20 minutos con Pablo, ayúdame, vente para acá y lo resolvemos. Me fui a la Cámara de Diputados y conseguí los 20 minutos. Okay. Obvio, Jorge me dijo, mira, es de este tema, necesito que le preguntes tal cosa. Perfecto. Fui, me prestó la grabadora y fui, oye, Pablo, a ver, mira, estas son las preguntas. Hice la entrevista y se publicó. Ok. O sea... Y tu artículo ya nunca pasó a segundo plano. Nunca en la vida se publicó. Bueno, ni siquiera me preguntaron de qué se trataba, ¿verdad? Sí, ¿y a qué venías? Así, exacto, ¿no? Y esa entrevista me abrió la puerta al periodismo. Yo vi ¿Te en gustó? Me gustó. O sea, en mucho. cuanto lo hiciste dijiste como, me órale. gustó mucho, pero además me gustó por muchas razones. Mira, primero, por supuesto, por el chisme. ¿Sí? O sea, ser periodista te da el gran privilegio de estar en primera línea en muchas cosas. Y eso es padrísimo. O sea, yo puedo decir, el día que por primera vez un candidato presidencial del PRI dijo, perdí, yo estaba a 2 metros de distancia.
Pues la verdad son cosas que me gustan, me divierten, me emocionan. Me gusta, no sé, recorrer al país en campañas electorales haciendo la cobertura. Me gusta un reportaje de revelación. O sea, me gusta eso. Bueno, te da un acceso maravilloso y divertido. Conoces a gente que en otro escenario no hubieras conocido. Ves las cosas que difícilmente la mayor parte del público ve. Esa primera parte, sin duda. Segundo, sí la convicción de que la información tiene una utilidad, ¿sí? Es decir, este rollo que te he comentado de para qué sirve la información, siempre lo tuve claro y siempre vi que el periodismo te abría esa puerta. Uh-huh. Era, por supuesto, un trabajo mucho más agitado que ser historiador. Imagínate, yo en ese entonces tenía además un trabajo súper prángana, porque había un investigador que estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Chicago, un gringo, que me contrató para ir al Archivo General de la Nación, y entonces él me daba un paquete de papeles y yo tenía que ver los papeles para buscar un dato en específico, y era todo el día ver papeles viejos. Era divertido, pero evidentemente pues, era una cosa totalmente distinta. Bueno, me gustó pues el estar y el informar. Okay. Y tuve la suerte de que pasara eso en ese momento. Si llego media hora después o media hora antes, quién sabe qué hubiera pasado, ¿eh? Porque en ese momento Jorge me dijo, pues ¿quieres? Vas. Si la puedes conseguir, vas. Yo la necesito para hoy, porque era jueves, ese día cerraba el suplemento. O sea, estaba todo alineado perfecto, ¿no? Así de casual fue. A partir de entonces sí te diría que estos dos factores han sido muy importantes, pues porque de veras te digo, y sé que lo sabes porque además con tu podcast has tenido acceso a gente, pues que mucha gente podría estar interesado en platicar con ellos y no es fácil tener acceso. Bueno, ese tener acceso, ese poder estar en el lugar, ese poder recorrer el país con ojos distintos a lo normal de un turista, digamos, es un privilegio maravilloso. Y poder contarlo, bueno, me parece espectacular. Descubrirle algo a alguien, me parece en ese sentido la combinación exacta de las dos cosas, ¿no? Sí. O sea, es como ver una película pero en vivo. Es exacto, como, ¿no? De que, exacto, wow, ahí estás, ahí estás. Pero además puedes cambiar el guión, ¿no? En el momento mismo. O sea, es algo muy interesante. Insisto, asumiendo que muchas veces lo que publicas no tiene efecto, lo que hemos platicado, pero lo cierto es que ahí estás. Y esto me lleva a mi duda, que no sé si hacértela, pero ahora que me lo mencionaste me hace todo el sentido preguntarte sobre no te dan ganas de hacer, o sea, de si metiera un tema político, ¿podría yo hacer algo de diferencia? O sea, ahora que viste que estuviste militando algún tiempo, ¿por qué no aspirar ahora a decir, bueno, vamos a un puesto político? Sí, pero quizá parte de la desventaja de ser periodista es que al tener acceso y al saber investigar y al informar, también te das cuenta de los perfiles de la gente, ¿no? Entonces, digamos, yo no soy fan de los partidos políticos, quizá porque los conozco demasiado. Soy fan de las organizaciones ciudadanas, de las organizaciones civiles, de la posibilidad de que la gente se organice para hacer algo. No de un partido político porque... Sí, pero te representaba eso, lo que dices, de que estás militando era como la posibilidad de un cambio. Exacto. No tanto vamos por este partido para que se... Y mira el ejemplo. Yo empecé a militar en un partido que desapareció hace 1000 años, que se llamaba el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores. El primero que puso las y los. Estoy hablando, imagínate nada más si no soy viejo, 1982. Tuvimos la primera candidata presidencial mujer, Rosario Ibarra de Piedra, madre de un desaparecido. O sea, imagínate en los 80 salir a la calle a denunciar al gobierno. La señora, la verdad, espectacular. O sea, si me dijeras que esto está pasando ahorita, exacto, sigue siendo la misma... Exacto. Ahora imagínate 1982, partido único y ya sabes, todo lo que había entonces. Bueno, ella era nuestra candidata presidencial. En el 82, pues, fui representante de casilla, todo lo demás. Era un partido chiquito, marginal, ¿no? Que en ese entonces obtuvo poco más del 2% de los votos. Volví a estar en ese partido, me mantuve pues en la militancia en las elecciones de 85 y en las elecciones de 88.
no me meto a detalles porque es una historia larga, pero en el 88 rompo, igual que un grupo de personas, con este partido, porque creímos que era el momento de apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas y no de mantener una candidatura marginal. O sea, imagínate el momento. En el 88 fue la primera vez desde 1960 que se abría la puerta para que perdiera el PRI. Bueno, la emoción y demás de estar ahí era algo que me interesaba. Pero, digamos, esa misma militancia me hizo conocer cada vez más a los políticos, a los partidos y demás. Y cuando en el 89 Cárdenas dice, vamos a hacer un partido político, el PRD, yo dije, hasta aquí llegué. ¿No? O sea, ya no quiero seguirle, no me interesa militar en un partido, no me interesa estar en la grilla de ser candidato a diputado y pelearte con el de al lado y ver quién te financia. No me interesa. Sí, porque entre los mismos terminan... Pues la verdad, en México se necesita mucho dinero para hacer política y ese dinero normalmente es dinero sucio. Sí. Entonces, o viene con compromisos, ¿no? El periodismo me abrió la puerta para seguir, digamos, militando, pero en una lógica distinta. Militando en el sentido de proporcionar información para la toma de decisiones. En eso he creído y eso he trabajado toda la vida. Pero fue así de casual porque, insisto, yo estaba en una carrera que se llamaba Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Una carrera en donde lo primero que te dicen es, como es estudios latinoamericanos, no puedes hacer una tesis sobre tu país de origen. Entonces, bueno, imagínate, 1984, 85, y yo quería hacer una tesis sobre la independencia de Uruguay. Había 3 libros en México sobre el tema. Nada, ¿no? O sea, digo, oye, en internet no hay bronca, pero no, y no era tan fácil tampoco viajar, como decir, bueno, pues acabo que pago un boletito de avión barato y pues no hay eso. Para nada. Entonces era otro planeta. El poder estar, el poder contar lo que estás viendo, el poder descubrir lo que estás viendo, el poder explicar lo que estás viendo, es lo que me emocionó. Ok. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? De los peores consejos. ¿Lo hayas seguido o no? Uy, mano, ahora sí me la pusiste difícil. Yo te diría que uno de los peores consejos que me han dado es priorizar la chamba sobre lo que tú crees. Es decir, yo era subdirector de un periódico y corrieron a mi jefe. Llevábamos 8 meses apenas en el periódico. Lo corrieron pues por el intento de hacer un periodismo distinto. Cuando lo corren, me llama el dueño y me dice, quiero que tomes la dirección. Y yo le dije, ¿cómo voy a tomarla si la persona que me invitó la acabas de correr? ¿No? Y me dijo, mira, no te van a ofrecer nunca la dirección de un periódico tan importante como este. Le dije, tiene usted razón, pero no podría verme al espejo. O sea, ¿cómo le hago? ¿No? Digo, aparte del hecho obvio de que si a mi jefe lo corrió en 8 meses, a mí me puede correr en 15 días. En 2 semanas, ajá. Pero bueno, aun cuando me prometiera que no, pues no podría verme al espejo. Es el consejo que me dieron te estás equivocando, mano. Te estás equivocando porque es la dirección del periódico X muy importante. Fue muy rudo eso. Ese mismo consejo me lo han dado varias veces. Okay. Por suerte, nunca lo he escuchado, digamos, siempre lo he desoído. Y eso me ha costado que he salido de chambas que me han costado así de 2 semanas en la cama de la depresión, ¿no? Porque, te contratan para rehacer un periódico, estás ahí 8 meses, 6 meses, lo que sea, y luego vámonos, ¿no? 2 semanas en terapia así de la depresión. Pero mira, cuando veo a quienes dijeron sí en su momento, bueno, ni de lejos me arrepiento. Y mira que dijeron sí y hoy manejan un BMW, yo me vine en taxi. Pero, y no presumo de otra cosa, sino solo para caricaturizar la diferencia. Pero yo siempre me pregunto, esta persona que aceptó la chamba cuando yo tuve que salir de un periódico por razones estrictamente editoriales, ¿cómo le hará para verse al espejo? Sí. Cuando además yo lo invité a trabajar diciéndole, oye,
A mí me interesa no solo tu perfil profesional, sino también tu perfil ético. Sí. Sé quién eres, sé cómo funcionas, sé cómo piensas. Ajá, sí, ¿no? A la primera, boom, vale, ¿no? Y Hasta cabrón esos descubrimientos. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? ¿cuál de los mejores? Mira, he tenido la fortuna de conocer y de trabajar a muchos de los mejores periodistas de este país y eso ha sido siempre un privilegio. Ellos me han dado consejos, sí, en el día a día, pero quizá el mejor consejo, y no es que me lo haya dicho a mí, sino que fue en una clase que daba yo en el CIDE, en la que invité a un periodista muy conocido que ya falleció, que se llama Javier Darío Restrepo, colombiano. Lo resumí hace un momento. El mejor consejo que me dio fue precisamente, ¿qué ves cuando te ves al espejo? Y he tratado toda la vida de reconocer lo que veo. Digamos, incluso te diría, Animal Político, la lógica siempre ha sido un medio en el que me reconozca. Porque cuando tú eres reportero de un medio, o incluso mando medio de un medio, e incluso director de un medio con otro dueño, el medio que haces no refleja todo lo que haces. Sí, claro. ¿no? O sea, digo, déjame ponerlo como caricatura para mis queridos amigos de Reforma, pero si tú eres muy progre, pues es difícil que te sientes reflejado en Reforma, pues que es un periódico conservador, ¿no? Bueno. Animal Político ha sido el intento de que cada uno de los integrantes se sienta parte, pero además se vea reflejado en eso. Y me refiero en todos los temas. Es decir, una de las cosas básicas es, a ver, en Animal Político somos liberales, progresistas. Bueno, aquí no caben los antiabortistas. Los antiabortistas tienen espacios en muchos lados para decir sus burradas. Aquí no. ¿Sí? Esa es una definición de línea editorial, de principios. Estoy convencido de que no hay una sola persona en el Animal Político que piense lo contrario, porque habría otros lugares en donde podría trabajar. Eso que es una cosa mínima, son principios básicos. Nosotros estamos en favor de las libertades, de los derechos, de la ampliación de los derechos. Estamos a favor de ciertos derechos fundamentales, el derecho de la gente a decidir sobre su cuerpo. No me meto pues a enumerar más, tampoco es nada extraordinario, creo que hay muchos que así podemos definirnos. Bueno, en Animal Político así somos y creemos en eso y defendemos eso, ¿sí? Y sí, por línea editorial vamos a criticar que alguien diga acaben con el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque es algo en lo que creemos, no solo como periodistas, sino como gente normal, ¿no? ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Que el béisbol es un gran deporte. Ok. Tú no la compartes. Yo dije que me gusta jugarlo. Claro, pero yo me puedo sentar a ver un juego de béisbol, incluso de equipos que no me interesan. Eso es una de las cosas en las que te diría que no compartimos. Hay muchas cosas más menores, pero no creo tampoco ser tan polémico como para tener una opinión radicalmente diferente de muchos temas. Te diría que, por ejemplo, creo mucho en el rigor, creo mucho en el compromiso de los periodistas y eso pues cada vez está más generalizado. Entonces, no soy un tipo disruptivo en términos de opiniones, digamos, ¿no? Ok. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula o recordatorio constante, ¿cuáles serían? A ver, yo te diría que pensando en mi profesión, por supuesto, vinculándolo pues, te diría, primero es trabaja para la gente. Eso que es una frase facilona, en el periodismo no son enchiladas, porque el ego es muy poderoso, el saberte reconocido, el que te lean, ¿no? El que te inviten a este podcast, pues no es sencillo cuidar eso. El siempre pensar en el servicio como algo ineludible para tu trabajo cotidiano. Segundo, tus principios son fundamentales. Haz lo que creas. Muchas veces uno trabaja en lugares en donde tienes que trabajar, pues porque tampoco hay tanta chamba.
Eso no tengo problema. El problema es que te vuelvas parte. El problema es que renuncies a lo que crees. Yeah. Creo que uno siempre tiene que perseguir ideales, ¿sí? Esa parte me parece fundamental. Tercero, te diría que uno de los temas ya cuando llegas a mi edad es la familia importa. Yo muchas veces he privilegiado el trabajo sobre la familia y después te das cuenta que es un error. Importa, vale la pena estar ahí, acompañar a tus hijos, a tu pareja, lo que sea, ¿no? Pero creo mucho en que tu familia, y no me refiero a la gente con la que tienes lazos de sangre, sin necesariamente, puede ser que tengas lazos de sangre, pero por supuesto las familias, me refiero en el sentido más amplio, son tu refugio y vale la pena conservarlos, cuidarlos siempre, ¿no? Entonces esa parte son de los aprendizajes complicados, pero pensando, digamos, a bote pronto por la pregunta y sin mucho tiempo de ponerme a filosofar, pero eso te diría que son 3, ¿no? Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Al contrario, gracias por el interés y por invitar. Listo. Me encantó. Muchas Yo le podría gracias. dar mucho tiempo más, pero ya me pasé del tiempo. Son las 5:40. No, ya ves que sí, estos temas me encantan. Entonces sí, que si es más interesante, Lorena, pues es que esto es lo que me... O sea, No, pues encantado un y montón les de agradezco cosas. de veras el tiempo y el Mil interés gracias. sobre todo.